Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué dice Nico Batalla? ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Hola Jorge. Hola, Sapo. Estás abrigado, George. Tal vez estoy un poco friolento. sobreabrigado, Sí, sí. estás hecho un osito. Sí, ¿Eh? un osito, un Te has cariñosito. hecho un osito, ¿no, Jorge? Sí, ¿Eh? sí, Te has sí. hecho un osito. ¿No soy acaso un osito? Sos un osito. En Un poco general, así, un poco sí. así. Un poco así. Sí. ¿Qué haces, Ya Tarantano? lo dijo Graciela Villar, ¿no? Ah, es un mimoso. Mimoso. Es un mimoso. ¿Es un meme oso sapo? Sí, que decime, Acabo bueno. de mandar, Ajá. no conozco su nombre real. Ujú. A mí me gusta agendar los nombres con nombre y apellido. Sí. O sea, por ejemplo, para mí, Niki, no Ujú. es Niki Batallis, no es Nico del Sol, no es Nico Fácil de Desviarse. En mi celular aparece como Nicolás Batalla. Vos sos Diego Sass, no sos el Sapo, Ujú. y así sucesivamente. Sin embargo, voy a Sí. hacer una excepción por él, Ajá. que es el operador que tenemos. Alvin Green se fue unos días y nos dejó a él. No conozco su nombre real, solo lo anoté como Pipo. Sí, claro Pipo que sí. Operador. Porque que vuelvan los apellidos de las profesiones. Cuando la gente antes se llamaba, ¿no? Nicolás Zapatero. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer zapatos. Bueno, Pipo Operador. Tuki. Pipo Operador. Pipo, buenas tardes para vos. Buenas tardes, para ustedes también. Qué lindo tener. César, ¿tenés esa Pipo, amigo, ¿no? Bueno, ¿Ibas a pedir eso? no, arroba César Yacosa, obviamente su charmante estrecha de la transmisión espacial de FBSO, pero para recibir a Pipo, para irlo conociendo, ¿qué es esto, Pipo? Para los que no estén en la transmisión de YouTube, bueno, no lo están viendo, pero sí lo pueden escuchar, porque Pipo tiene otra faceta. Explicit lyrics. Pipo, ¿este sos vos? Cantando. Ah, sí, la Isa. La Isa. Pipo, contanos un poquito de este material. Te estamos conociendo. Cuento. Sí. Bien, este material se llama El Botija del Fondo. Es el último álbum que saqué, que salió el año pasado, en julio. Y fue presentado en la Sociedad Urbana Villa Dolores. Y bien, un lindo proyecto. Pipo, ¿vos sos Pipo como artista? Sí. Sí, sos Pipo. Mm. El Botija del Fondo, ¿se llama? El disco se llama. ¿Es el último disco tuyo? Sí, efectivamente. Exacto. ¿Cuántos discos tenés? 2. 2 discos. ¿El anterior se llama? El anterior se llama Fabuloso. ¿Viste? Porque la otra vez conocimos ¿Cómo al- catalogamos esto? ¿Esto es trap, por ejemplo? Y sí, es difícil el tema de género, o no sé si es difícil, pero a mí últimamente me rechina un poco, es difícil ponerle un nombre. Ujú. Ajá. Porque si digo que hago rap, la gente piensa en boom bap. Y si digo que hago trap, no me representa tanto. Sí. Si digo que es género urbano, siento que es demasiado vago. Y me cuesta poner un nombre. porque- Pero que vos, en esto, además de poner tu voz y tu autotune, ¿qué pones? ¿Ponés, por ejemplo, las barras son tuyas? ¿Vos escribís? Sí, sí, al 100%. ¿Y la música, el beat, lo haces vos o tenés un beatmaker? Depende mucho, son colaboraciones bastante distintas. O sea, no tengo un modus operandi fijo. Hay algunas cosas que sí me produzco yo, como la totalidad, quizás, la música, la letra, etcétera. Quiero aclarar que es una nueva era en la que estamos entrando, porque Alvin, no sé si sabías esto, Pipo, pero viste que Alvin, hay gente que lo conoce como Álvaro La Rosa, son pocos, Sí. Dicho sea de paso, si quieren ir al Instagram de Álvaro La Rosa, denle seguir, saludan a Álvaro La Rosa, le mandan un mensaje privado. Es su cumpleaños, ¿no?
Hola Álvaro Feliz La Rosa. cumpleaños, de Feliz Alvin. cumpleaños Álvaro La Rosa. No nos hoy, está es, escuchando. hoy es el día para que ustedes vayan al Instagram de Alvin, lo busquen a Alvin Green, a Álvaro La Rosa y le manden feliz cumpleaños a Álvaro La Rosa. Álvaro La Rosa en realidad es Alvin Green. Exacto. Bien. Por su banda, los Greens. Claro. O sea, pasamos de la era donde estuvimos operados por un punk rocker a una Fanático nueva de- era donde fanático nos de- está operando un trapper. ¿no? Fanático de Green Day, obviamente, y por eso se llaman los Greens. Claro. Pipo, ya hablamos el otro día contigo sobre tus gustos musicales. Ahí nos dijiste que eras del palo de hip hop. No sabíamos que tenías una carrera Claro, profesional. que eras en artística, sí mismo un artista. Que eras en sí mismo un artista. O sea que Pipo, te buscan Pipo en Spotify y en YouTube. Sí, sí, Pipo. Bien. Capaz que es un nombre muy genérico, así que si buscan el botijo al fondo va a ser más preciso. ¿Cómo es la presentación en vivo? La presentación en vivo, por lo general, es mano a mano con un DJ, que suele ser Lassie. Y nada. Bien. Después alguna escenografía, pero mucha presencia, porque claro, no hay una banda para llenar. Es bueno, Lassi. Escuchame, Pipo. ¿Arrancaste haciendo freestyle? ¿Arrancaste rapeando? ¿Sí? Sí, sí, ¿En plaza? en plaza. ¿En dónde? ¿Qué plaza? Varela, La Varela. Bohemios, medio céntrico, la verdad. O sea, sos de esa generación. Prado también. Sí. Bueno, nada, Pipo, te vamos conociendo a poquito. Vamos arriba, muchas Bienvenido al barco. Y @Wiki Macana, obviamente, que se sumó tarde porque estaba produciendo hasta último momento. Periodismo. Mucha data, mucho. ¿Qué hay de fresco, Maca? Estaba haciendo un café, Ah. no voy a mentir. Para Nico y para mí. Espectacular. Periodismo, eso es lo que hace Maca Saavedra. Bueno, hubo actividad en la AUF que estuvieron comentando en la mesa, extensamente. ¿Ibas a decir algo al que respecto? tengo el dato, porque A teníamos ver. una duda cuando arrancamos. Se conocieron las ofertas, mejor dicho, no se conocieron las ofertas, se abrieron las ofertas de saber qué empresas participaron por cada uno de los lotes y teníamos la duda antes de entrar si Antel finalmente se había presentado o no, porque no reconocíamos el nombre del consorcio que habría formado y entonces no lo reconocíamos entre las propuestas que se presentaron para el lote de los derechos de televisación. Efectivamente se presentó ante él Team Click. ¿Es como? Team Click. ¿Team Click? Pasa que ¿Team de alguno- adolescente? Team Click. Ah, Team. Team. Algunos nombres los conocés porque son bastante evidentes, ¿no? Yo qué sé, Tenfield, lo ves, que se postuló a todo, básicamente. Tenfield va por todo. DirecTV lo Se conocés. tenía si tenía intenciones de tener todo, tenía que ir por cada uno de los lotes porque después para poder acceder a la cláusula de igualación tenía que hacer ofertas válidas. Por eso tenía que estar presentada en todos los lotes. No, bueno, estaba torneos en asociación con DirecTV, digamos, torneos, que más que torneos y competencias. Estamos hablando de un gigante de la producción audiovisual del fútbol argentino. Y bueno, pero esto recién ahora es la apertura, digamos, de los que se presentaron. Sí, si querés, podemos ver más o menos cómo sigue el A cronograma, ver. si te interesa. Ahora hasta el 18 de noviembre se van a estar evaluando las ofertas económicas, ahí se va a elegir la mejor propuesta económica de cada uno de los apartados. Hay una posibilidad en los casos en que la diferencia no exceda el 5% que se incluya a las segundas ofertas también para continuar con las negociaciones y después el 19 de noviembre, o sea, ahora nomás se va a hacer lo que llaman la elección primaria y se va a negociar con la empresa seleccionada hasta el 28 de noviembre. Ahí se termina de cerrar, digamos, la negociación respecto a cada una de las ofertas y ahí Tenfield es que tiene la posibilidad a partir del 5 de diciembre de conocer las propuestas ganadoras y eventualmente hasta el 19 de diciembre decidir si se presenta o no con la igualación. El 22 de diciembre se terminaría comunicando el ganador final de cada lote. Bueno, ahí está, ahí tenés. Bueno, tenés esto por un lado, estamos a la espera del fallo de la JUTEP sobre el caso de Álvaro Danza, que se va a conocer de un momento a otro. Sí, está sucediendo la Entonces, reunión. En teoría iba a arrancar a las 2, se postergó hasta las 3 el inicio, o sea que estaría transcurriendo ahora. Si vamos a lo estrictamente protocolar, a fines de la tarde lo vas a tener colgado el informe en la página de la JUTEP. Si vamos a la mano negra periodística, esperamos esa filtración rápida antes de que ocurra eso y capaz de que alguien lo tenga a mano y lo publique, ¿no? Que sea un amigo
que ponga el informe de la JUTEP antes de que lo cuelgue la JUTEP en su página. Sí. Creo que no le hace daño a nadie, ¿no? Porque va a ser una cosa que va a ser pública. Perdón, en Álvaro, minutos. Álvaro Danza lo está dando a varios medios. Subrayado, por ejemplo, renunció a su cargo como médico en la mutualista CAMS de Soriano. Es decir, ya renunció a uno de los cargos privados que tiene. ¿Preventivo? ¿Renuncia preventiva? Y bueno, todo hace pensar que Danza va a renunciar a sus cargos privados en el mutualismo, conservará sus cargos docentes y eventualmente se quedará con la presidencia de ACE. Todo hace pensar eso. No lo sabemos Sí, hasta que se defina. De hecho, creo que era El País en la mañana de ayer, ya adelantaba que el informe de la JUTEP iba por el lado de la incompatibilidad. Hay que ver después, obviamente va a ser un tema cómo está redactado precisamente el informe y lo que se termine resolviendo en el directorio, pero digamos, todo hace pensar que va hacia la incompatibilidad y que por lo tanto el camino es ese que vos planteabas. Ahí está. Y después tenemos un paro de 24 horas de ADEMO, del Sindicato de Maestros, en su filial Montevideo, en las escuelas de la capital, por en realidad, el título que lleva el paro es por la agresión a infancias, familias y docentes, ¿no? Porque lo que sucedió ayer en la escuela 123, que rápidamente empezó a esparcirse a través de mensajes de WhatsApp, lo que estaban relatando algunos padres, algunos maestros, funcionarios de la escuela, que está ubicado en Jardín del Hipódromo, es que se había dado una verdadera batahola y lo más delicado, lo más grave es que el objeto de la agresión principal había sido una niña de la escuela. La verdadera red social, Sapo, el WhatsApp. Empiezan a circular los videos de WhatsApp de mirá lo que pasó en esta escuela, que en Maroñas. Y como decís vos, ¿no? Es una cosa que... Porque ya hemos tenido episodios de agresiones a maestros, hemos tenido episodios de agresiones, digamos, entre niños. Creo que nunca había pasado lo que relatan algunas personas de este centro educativo, se lo han dicho los medios. Es una suerte de invasión de un centro, de que venga mucha gente de afuera, ¿no? Y que agredan, digamos, masivamente a mucha gente, ¿no? A maestras, a niños, que amenacen a padres. Como que no había habido nunca un evento con estas características. Claro. Si había pasado una agresión a maestras, conocemos todo, me parece. Sí, y de hecho, ¿no? hoy Daisy Iglesias, la consejera de ANEP, decía que en la educación media sí ha pasado. Es decir, y por lo general estamos acostumbrados a que en los liceos se den situaciones análogas o semi-análogas. Pero entre los estudiantes. Entonces estudiantes, claro. o a veces padres que se ponen agresivos con docentes y que hay digamos, peleas que incluyen adultos, jóvenes. O padres contra padres, digamos, ¿no? Pero que en una escuela haya pasado esto, que invadan la escuela, que vayan a pegarle derecho a una niña y a todos los que están en el medio, ¿no? Si les parece, vamos a escuchar, porque hoy temprano en el 5 Daisy Iglesias relataba cómo fue el episodio para poder entrar, digamos, en la conversación y el porqué de la preocupación de las autoridades sobre lo que sucedió ayer. Vamos a escucharlo. Una mamá con su hija que en el día de ayer no había asistido al centro escolar, se presentaron sobre el horario de la salida del turno matutino, acompañadas de otro grupo de personas, muchas de ellas adolescentes y otras se supone que en edades que uno podría decir son niños, y fueron con la intención de agredir específicamente a una estudiante, que cuando la estudiante, una alumna, ¿verdad? Que cuando la alumna va saliendo, comienzan a golpearle, pero esto no fue solo así, no la golpean varios, sino que está la mamá de la alumna, también intercede, también la agreden, y ahí comienza una especie de agresión generalizada, implicando incluso a otros papás presentes, los cuales fueron amenazados, fueron señalados, fueron empujados, alguna maestra fue tirada al piso, otra fue golpeada, otra fue empujada. Teníamos también el personal no docente de la escuela que quedó paralizado además ante esa situación, porque son los encargados de la entrada a la institución. Entró la gente, otra gente corrió hacia otras personas, ¿verdad? Corrieron
a salones, amenazaron a la maestra de la alumna que estaban golpeando, la amenaza una menor de edad, acompañada de otros menores de edad, y se genera una situación de conmoción donde las maestras, en lugar de dejar salir, guardaban en los salones, porque era la forma de proteger, los papás querían rescatar a sus nenes, interferían para evitar la golpiza y bueno, y eran amenazados, y esto fue toda una cuestión. Bueno, ese fue el episodio. Una locura, Una ¿no? locura el episodio. Fue realmente una locura que obviamente generó la conmoción digamos, de los docentes de la escuela, pero también de todos los docentes de primaria, de las autoridades, porque aparte por ejemplo, El País lo relataba, ¿no? Varias fuentes coincidieron que habían 2 motos con jóvenes armados en la esquina. Que habían estado circulando aparte en entrada a la tarde por la vuelta, lo cual generó nerviosismo entre los padres, sobre todo entre los padres que estaban en la vuelta, y que no era la primera vez que sucedía esto lo contaba Daisy Iglesias también. O sea, se dio, a ver si entendí bien, se dio una invasión de una madre con adolescentes o con jóvenes que entraron a esta escuela a buscar una niña para pegarle. En el camino le pegaron a gente que estaba en el camino, pero además de todo eso, digamos, en la esquina de la escuela detectaron que había gente en motos con armas. Ahí está, exactamente. Que no se sabe si estaba conectado con este episodio, pero algunos pensaban que sí. Todo surge porque estamos hablando de niños de sexto de escuela, ¿no? O sea, que tienen 11 años, ponele. Sí, 11 años. Parece que según también relata El País, hubo una pelea hace unos días entre 2 niñas de la escuela. Ahí la dirección trata el caso de la forma usual, es citando a los padres, conversando con ellos, con la comunidad sobre lo que ocurrió. Pero bueno, al otro día la madre de unas niñas va a increparle a la maestra, ¿no? Por lo que estaba sucediendo en esa pelea entre las 2 niñas, y ayer concurrió con su hija. O sea, una de las 2 que se pelearon, bueno, ayer no fue a la escuela y más tarde fue con su madre, que fue la agresora, y la niña también, la agresora, y otros adolescentes que no saben muy bien si eran familia o eran amigos o qué, y lo que derivó en esta batalla campal. O sea, todo arrancó por una pelea entre 2 niñas en donde tuvo que interceder, digamos, la maestra, tuvo que interceder el liceo, como suele suceder cuando hay una pelea entre 2 niños en una escuela, ¿no? Sí, claro. Convocaste a los padres para decirle, mire, pasó esto, no sé qué, pero en este caso el derivado fue esto. Una crónica del País donde hablaron con padres y gente de la institución. Decía que era una escuela que había tenido muchos episodios de bullying entre niños, ¿no? Y que por lo general el protocolo lo que te manda es que cuando hay ese tipo de casos, después se cita a los padres de los niños involucrados con alguna de las autoridades de la institución para hacer como una especie de mediación, digamos. Y en este caso se hizo, pero no tuvo suerte, digamos, ¿no? Sí. Sí, claro. La mediación cuando hay un conflicto entre niños tiene sentido en la medida de que se entienda que la violencia es algo a evitar por parte de los padres, ¿no? Si los padres son promotores de la violencia. Sí, hablando del sindicato, Maca, tenemos la palabra del sindicato también, sobre lo que sucedió. Esto fue en doble clic, o le estoy errando como las peras. Lo que vamos a escuchar a continuación. Porque tenemos la palabra por un lado de Pablo Cayani, de la ANEP, y no sé si tenemos el sindicato también, pero vamos a escuchar primero a Pablo Cayani, en Telenoche. Lo que tenemos es un hecho inadmisible, digamos que es un nuevo episodio de violencia en una escuela donde lo que hay es la solución de un conflicto, como cualquier conflicto cotidiano que pueda haber en instituciones educativas en las comunidades, pero se soluciona de la peor manera, que es a través de la violencia, no solo a través de la violencia, sino a través de la violencia en la puerta de una escuela donde quedan incluidas familias, niños, docentes. Realmente es algo que no podemos permitir. Lo que se está haciendo se está trabajando con el Ministerio del Interior, va a trabajar el equipo de escuelas disfrutables, se va a ver alguna medida preventiva que tenga que ver con mejorar las condiciones para enseñar y para aprender en esa comunidad. Y además inscribirlo en esto de que es un episodio más, porque efectivamente en las instituciones educativas, la forma de resolver los conflictos son de formas no violentas, y tenemos comunidades comunidades no, pero sí algunas mamás, algunas familias que tienen
como resolución de los conflictos, en primer lugar la violencia. Ahí está. Ahí vamos a escuchar ahora también a la subdirectora de primaria que también se refirió al episodio. Lo intersectorial, es decir, acá el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, INAU, MIDES, toda la ANEP está sentándose a disponibilizar las ideas y los recursos que tengan para poder asegurar o por lo menos garantizar la seguridad en el acceso, en la permanencia, en la salida de las instituciones educativas. Indudablemente que estas situaciones nos dicen que hay que reforzar los recursos en ese sentido, pero también nos dicen que tenemos que reforzar desde lo pedagógico y hasta te diré de lo filosófico. Tenemos que ponernos a pensar de alguna manera quiénes no se están sintiendo parte en esto de ser sociedad y de ser escuela. Le consulto esto sobre los protocolos porque en este caso se habló de que más allá de la mujer adulta y los jóvenes que entraron a agredir a las personas que estaban dentro de la escuela, habría habido personas en el exterior del centro educativo y el porte de armas. ¿Cómo entra ese elemento en la problemática de la seguridad en las escuelas, teniendo en cuenta que el porte de armas puede estar sugiriendo también vínculos con lo delictivo y cómo eso puede llegar a influir en las relaciones entre las infancias? Por supuesto, lo que tú dices es un planteo que es multisistémico, pero que particularmente nosotros, los docentes, que venimos formados desde este lugar, lo que necesitamos por sobre todas las cosas es el aporte de conocimiento, de información y de recursos de otros especialistas que están en el Ministerio del Interior. Por eso te digo, en estas mesas donde tenemos que empezar a trabajar y a aprender unos de otros, porque hay que buscar qué es lo que detona la situación, ¿sí? Cuáles son las causas. Nosotros como escuela estamos recibiendo el efecto, ¿no? El efecto. Por lo tanto, para poder avanzar en las medidas, en protocolos, necesitamos ir al conocimiento de las causas. Bueno, ahí tenías por un lado Cayani hablando de ciertas formas de dirimir conflictos en la sociedad que son a través de la violencia. Hay determinado grupo de la población que entiende que la única forma solo conocen una única forma de dirimir conflictos, que es a través de la violencia. Eso lo están poniendo lentamente arriba de la mesa, me parece, todos los actores de la educación, porque sobre eso hay que trabajar también. Es decir, hay ciertos códigos. Hoy de Iglesias hablaba, ¿no?, de la segmentación versus la fragmentación. En la segmentación vos tenés una sociedad segmentada, pero donde existen algunos códigos compartidos. Por ejemplo, a la maestra se la respeta, a la maestra no se le agrede, ¿no? En la fragmentación, decía, hay diferentes sectores de la población que tienen sus propios códigos y que le quieren imponer a los otros los códigos. Y es eventualmente lo que pudo haber sucedido acá. Gente que su código de dirimir una situación, una controversia, es a través de la violencia. Y entonces decía, está todo bien con el contexto, pero también hay que trabajar desde ese lugar, de saber que el contexto actual incluye este tipo de episodios. Ahora, si quieren, después la escuchamos, porque hablabas sobre la distancia instrumental que tendrían que eventualmente incorporar los docentes. Acá tenés un caso claro, ¿no? Dos niñas se pelean. Se convoca a las madres. Aparte, muchas veces son madres acá, ¿no? O sea, ya ni siquiera se habla de padres, ¿no? Son madres. Pero supuestamente ahí vos tendrías que interrumpir el conflicto, o sea, o llegar a una mediación y que no escale. Que no fue lo que sucedió, claramente. Claro, sucedió todo lo contrario. Entonces, bueno, en ese punto es donde también habría que trabajar mucho sobre las formas en que los maestros empiezan a dirimir conflictos en contextos que no son los que se conocían habitualmente. Claro, porque fíjate que no solo termina siendo peor la mediación y entonces se genera esa otra situación. Algo sobre lo que llamaba la atención una de las dirigentes de ADEMU, la secretaria general Paola López, que la entrevistaba a Telemundo, ponía el foco en la premeditación. O sea, no es simplemente un conflicto que se resuelve de manera violenta en un lugar como la escuela donde no debería darse. Es una decisión premeditada de ir otro día en barra a generar lo que se generó.
¿no? Que también le da un escalón más, no es solo la violencia en la escuela porque se dio una discusión que se resolvió de mala forma y terminó de una forma violenta, no, el episodio violento ya había sido, estuvo la reunión para bajar la tensión y solucionar el episodio involucrando a los padres, y los padres son los que después deciden al día siguiente meterse en la escuela así. Sí, no conocemos los detalles de cuál fue el diálogo que tuvieron las maestras, la dirección con esta madre que derivó en esta escalada. El concepto de alarma pública sigue vigente, tal vez no en lo legal, tal vez no a la hora de darle una pena a alguien, el concepto de la alarma pública, pero sí en lo social, ¿no? O sea, parece que está bueno ese debate, ¿no? Entre, bueno, entender que, voy a ponerlo en términos muy groseros, ¿no? Pero una persona que comete determinados actos y bueno, ver si no es un poco víctima del sistema en el que está y cómo llegó ahí, eso tiene su lugar. Después está el mensaje que vos mandás a la sociedad. Acá entró un grupo de personas a un lugar donde están niños a ejercer la violencia, premeditadamente, con plan, todo. Acá tiene que haber un mensaje fuertísimo, me parece a mí, ¿no? Más allá de que vos puedas discutir sobre, bueno, qué horrible, ¿no? Ser una víctima de la sociedad y que en definitiva no tenés los mismos códigos y valores que otros, cómo llegaste hasta ahí, qué está haciendo el Estado en estos barrios. Está bien, que es una discusión recontra necesaria. Ahora, una vez que se consume un hecho así, me parece que el mensaje tiene que ser un mensaje fuerte. Porque yo qué sé, hay otros países del mundo donde los hechos de violencia en centros educativos son casi que moneda corriente, ¿no? En Brasil, que lo tenemos acá al lado, no sé, hemos visto gente entrando con metralletas a un... Sí, detectores de metal a la entrada, o sea, a la entrada de la escuela o un liceo. También hay un tema de que vos ves progresivamente, yo qué sé, hay como una progresión de determinadas cosas que te hacen como despertarte un poco, ¿no? O sea, tenés una fiscal de corte que te dice los narcos ya están infiltrados en muchas instituciones, un atentado, yo qué sé, tenés a casi un tercio de la población que no gana 25.000 pesos, gana menos. Son como cosas que se van acumulando y un día mirás y te das cuenta que a la escuela a la que vos ibas por ahí, entró un grupo de gente y hubo una batalla campal y te preguntás qué pasó. Y bueno, pasó que hay todo un proceso que viene de hace años y que es la otra discusión esa de qué está haciendo el Estado, cómo viene la sociedad, etcétera. ¿Cómo detener? Eso es otra discusión sobre los instrumentos que este gobierno está implementando para, por lo menos, detener, digamos, ese proceso de deterioro, ¿no? Y es básicamente atacando la pobreza infantil desde la gestación y dándole todos los instrumentos a las familias más vulnerables para que no reproduzcan lo que las generaciones anteriores pasaron. Pero está bueno lo que decís, Jorge. Pasa que una cosa es el problema para adelante, claro, otra cosa es el problema actual. Pero tenés un problema, o sea, en este momento tenés un problema. Lo podés poner la cantidad de niños heridos de bala, que no se hacen las denuncias, porque esos niños son hijos de personas a las cuales las balas estaban dirigidas. Eso fue increíble, el aumento de los casos de niños con herida de bala, que te lo cuentan en los hospitales. O sea, ese tipo de... Pues yo le digo, son ese tipo de alarmas. Tiroteos, ¿no? en Tres Cruces, en zonas que ya no son periferias, o sea, lentamente. Todo eso se va amasando en eso que decías batalla campales enfrente de un shopping, coordinada. Sí. Vamos todos enfrente de un shopping a hacer una batalla campal. Tenés como muchas luces amarillas o rojas directamente, ¿no? Y en ese contexto, bueno, justamente lo que decía Daisy Iglesias, no sabemos cuál fue el contexto por el cual termina escalando en vez de desescalando este conflicto, pero lo que sí se está planteando, y ella decía que no se discute lo suficiente, sí se discute mucho sobre el contexto donde vienen, pero es esa fragmentación que implica nuevos códigos y eventualmente tiene que implicar un nuevo tipo de relacionamiento entre las autoridades, ya sea la enseñanza, lo que sea, y sus interlocutores, que son, en este caso, madres. Y ponía el caso de lo que le decía, ¿no? Hablando justamente de cómo se encara a los padres, hablaba de la distancia instrumental como forma de marcar ciertos límites, porque acá lo que tenés también obviamente es, lo que hay que hacer en este momento es poner un portero 24 horas, ¿no? La solución. Pero obviamente tenés que también trabajar desde otros lugares, porque no te va a bastar con un portero para lidiar con un padre, ¿no? No, es que en este contexto lo que precisás además es una respuesta policial. Y respuesta policial, sí, eso seguro. Es una locura, pero es a donde tenés que apuntar. Ahí apareció, lo manejaban las autoridades, el rol que tienen que jugar, porque obviamente esto dispara una serie de coordinaciones a partir
del episodio, de la policía comunitaria o la policía orientada a problemas, que es parte de los actores que deberían entrar a jugar en este contexto. Y sobre las herramientas que eventualmente tienen que incorporar directores y maestras, Iglesias hablaba justamente de esto, de la distancia instrumental. Si les parece, vamos a escucharla. Esta era Daisy Iglesias, Sapo. Daisy Iglesias sí. Que si hay alguna mirando lo recordará. Yo decía, tenemos que usar cuestiones de distancia instrumental, porque si yo uso el mismo código con todo el mundo, el otro me malentiende. ¿Qué es la distancia instrumental? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No apunta a este hecho en concreto, no, pero apunta si a toda una secuencia de acciones. el proceso. Y yo era inspectora, fui inspectora hasta el 21. Le decía, hay niveles en los cuales tú no uses el tú o el vos, porque tú tenés que marcar que existe una diferencia de lugares. Entonces, a veces es conveniente usar el usted como distancia instrumental. ¿Por qué? Porque genera una distancia sin que esa distancia sea una separación física. Todos tenemos idea de que hay comunidades o familias que requieren una forma de comunicación, porque además el gran problema es que no conocen otra. Y si ven otra, no la reconocen. Entonces, a veces, para entablar el diálogo, tú tenés que partir de usar, desde tu lugar, por supuesto, el mismo código de relacionamiento que manejan en su vida personal. Si todos somos iguales, entonces si todos somos iguales en todos los sentidos, es fácil arremeter. Si tú de alguna manera, a través de ciertos mecanismos, manejas que estamos en posiciones distintas, yo no soy amiga de una mamá, yo no soy compañera de una mamá, yo soy, esto discutíamos, yo soy la maestra o la directora de la escuela y usted es la mamá, porque también hay una importancia en el juego de los roles. No todos los roles son lo mismo. Lo que sucede es que en determinados espacios puede ser que todo sea lo mismo para todos y que todo se resuelva por la autoridad. Entonces tú, si no operas con un código que acerque al otro y que le haga entender situaciones a través de la comunicación, vas a terminar planteando lo que se plantea para la escuela 123. Póngame un portero todo el año. Lo que yo te decía de la distancia instrumental, puedo tener seguramente cientos de colegas que me lo discutan. Lo que sucede es que no se discuten todas las alternativas. No se pone todo sobre la mesa y generalmente lo único que se pone sobre la mesa es las condicionantes sociales que motivan que alguien tenga determinada conducta. Sí, yo comprendo y creo que todos los que estamos aquí comprendemos que hay historias de vida que marcan ciertas cosas. También todos los que estamos aquí tenemos historias de vida y no por eso andamos pegando ni agrediendo. O sea, que la historia de vida no se transforme en el justificativo para justificar lo inadmisible. Ahí está un poco, o sea, la discusión, que no sé si está planteada a nivel de las autoridades, de que está bien, hay que atacar los problemas de raíz, el contexto, todo, pero también hay que empezar a encontrar herramientas para lidiar con la realidad. Y la realidad te presenta una fragmentación en donde hay gente que maneja diferentes códigos no compartidos con el resto de la comunidad y tenés que encontrar la mejor forma de que los códigos que se entiende son los mejores para la sociedad permeen también en esas personas. Lo cual es muy difícil porque acá tenés un emergente clarísimo. Sí, de hecho, un emergente que es, digamos, es el primero de su tipo en esto da la impresión de que el episodio de esa especie de invasión a la escuela no se había dado, pero según recordaban en las distintas notas que dieron a lo largo de la mañana desde ADEMU, es el quinto en el año respecto a agresiones a maestros. O sea, digamos, ya venís con una cantidad de episodios de violencia que no debería ocurrir hacia los maestros, al cual ahora se suma esto, que es una situación sumamente violenta para padres y niños también, ¿no? Sí. Que también la imagen o el sentimiento que deben tener los padres que no participaron de ese episodio cuando el lunes tengan que mandar a sus hijos de nuevo a esa escuela, ¿no?
Sí, sí. Y pasa, me parece a mí, ¿no? Pasa muy parecido a cuando hay otros hechos violentos que tienen que ver con la inseguridad, ¿no? O sea, vos el día de mañana te roban en la puerta de tu casa, pasado mañana, cuando llegues del trabajo a tu casa y estés por entrar en la puerta, vas a tener miedo, porque vas a decir, capaz me roban de vuelta, y mirás para todos lados. Si vos un día ves que en la escuela de tu hijo hubo una batalla campal, al otro día cuando tengas que mandar vas a tener miedo. Y ahí está lo que yo te decía, de que más allá de que está el problema estructural, ¿no? Y las historias de vida, como decían, está el hecho concreto y mandar una señal de que acá hay un límite para poner fuerte. Hay que ver cuál es ese límite y cómo se pone y qué se hace, cuáles son las señales que se van a mandar. Porque entiendo que también está todo yo decía, a los chiquilines que participaron en esto, ¿cuál es la sanción para darles? Es un debate ese, ¿no? Uno entiende que, por ejemplo, a una madre que coordinó esto, es un tipo de sanción, ¿no? Por lo que se informaba hoy, la fiscal de flagrancia, Patricia Rodríguez, ya la tiene identificada, está a disposición de fiscalía, es algo que se resolverá en las próximas horas, más allá del resto de las personas que participan. Después tenés que a esa madre, una vez que tenga determinada sanción, ¿qué pasa con los hijos de esa madre, no? Bueno, pues la idea es que sigan yendo a la escuela, ¿no? Y queda esa comunidad de medio rota. Mira, les voy a leer un mensaje que mandaba justo, no sé, Sapo, si el 097-441-443 tenés algunos, pero mira, por ejemplo, en el chat de YouTube ponía María Victoria: soy del barrio, vivo en la esquina de la escuela, obviamente fui alumna de la escuela, es increíble lo tranquilo que está el barrio, pareciera que a la gente no le importa. Y bueno, lo que pasa es que medir cuánto importa o algo así, lo vamos a ver el día que abra de la escuela de vuelta, y ver cuál es la reacción de la gente y cómo se lo toman, ¿no? Pero yo entiendo que siempre va a ser una cosa rara cuando pasa una cosa así en tu barrio. Cada uno reacciona de la manera que pueda reaccionar. Para mí una reacción, por lo menos que ya vimos, fue la del paro y la de llevar este tema a los medios, que por lo menos se hable, se discuta, se debata, traer atención. Esa es una reacción que es saludable, ¿no? Sí, tiene que ser parte del debate público, ¿no? Está todo bien con Álvaro Danza y sus 15 caros, pero... Está pasando esto por el claro, pero sí, que te está pasando por esto por el costado. Digo, vos entras y salís en estos temas periódicamente, igual, o sea, cuando pasa un episodio de estos que prenden alarma, no significa que estemos hablando toda la semana sobre el tema, seguramente en un ratito estemos hablando de Álvaro Danza de vuelta, pero nada, es el raconto que hicimos un ratito, ¿no? De la sumatoria de pequeños episodios que estaban mostrando de los cambios que se están dando profundos en la sociedad y esa sangría que no se ha logrado detener. Otro ponía también en el chat de YouTube, Carlos ponía: las calles están llenas de motos indocumentadas y nadie hace nada. Vieron que estaba esa famosa teoría de la ventana rota, ¿no? Que era, bueno, la teoría de la ventana rota lo que te dice es que cuando vos estás en un lugar y ves que en un comercio hay una ventana rota, y bueno, capaz que te metes por esa ventana y te llevas algo. Si la ventana estaba sana, capaz que no te hubieras metido. Y las escuelas y los liceos y los centros educativos en general no son ajenos a la realidad en la que vivís. Si vos en la realidad en la que vivís hay robos, hay violencia, ¿no? Hay gente durmiendo en la calle, hay motos que están sin ningún documento, pasa uno un día con una moto armado y no pasa nada, un día esa realidad va a cruzar por la puerta de la escuela o del liceo y va a entrar ahí, ¿no? Los límites se van corriendo. No creo tanto en la teoría de la ventana rota, pero lo cierto es que la escuela y el liceo imitan un poco el lugar en donde están, en su entorno. Y si el entorno está complicado, eventualmente eso llega tarde o temprano, ¿no? Se metió adentro de la escuela el entorno, en este caso, ¿no? Literalmente adentro. Leemos mensajes después de la tanda cuando rescatemos el celular de Fácil Desviarse, la Ferrari de Fácil Desviarse, y nos metemos con algún otro temita. Vamos, ¿te llegó la música, Pipo? Te llegó la música, perfecto. Es nueva esta. Esta es nueva. Sacado del horno este tema, año 95, si no me equivoco. Pero tiene unas justificaciones que Soundgarden, a pesar de que el finado Cornell ya no está entre nosotros, justamente porque es un finado, porque murió hace ya unos años, Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, cantante de Slave, cantante solista, bueno, pero dejó canciones grabadas, o sea, dejó vocales grabados y Soundgarden está usando ese material para sacar un disco póstumo de la banda. Pero como no tenemos nada todavía de eso, vamos a tener que retrotraernos a su disco clásico del 95, que es el Super Unknown, en vísperas de que la banda sea introducida al Salón de la Fama del Rock and Roll este fin de semana. Eso va a suceder, va a ser una cumbre del grunge en alguna ciudad de los Estados Unidos, y la banda va a recibir su merecido premio. De mientras, suena la canción
que le da nombre al título del disco, Super Unknown. Para entender la economía, no hace falta ser economista, ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto. Qué elegancia la de Francia. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, casi una azul Francia, ¿no? Sí. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andan? Bienvenido Muchas gracias. nuevamente a tu casa, que es fácil desviarse, con una columna. Vos a veces te salís un poco del trillo, ¿no? ¿Seguís editando la Diario de Economía o no? Sigo. Sí, bien, perfecto. ¿Cómo que se sale del trillo, Sapo? Si esta que va a comentar ahora Germán es la noticia del momento. Se batió un récord mundial. Nvidia, que capaz para, no tanto para el Sapo, que es más de la consola, pero para un Nico, que me lo imagino de adolescente jugando algún jueguito de la PC, ¿qué era Nvidia? Era la tarjeta de video que tenía para los juegos, es verdad. ¿no? Una cosita que no sabías ni lo que era, de empresa que se dedicaba a las tarjetas de video y a los chips, y valía más o menos lo que puede valer una empresa de ese estilo. Ahora, con el boom de la inteligencia artificial, Nvidia, como creadora de chips, llegó a los 5 trillones de valor de mercado. Récord total. Y algunos dicen, esta es una empresa que, como está en la cabecera del boom de la inteligencia artificial, ya es demasiado grande para fallar. Si el día de mañana cayera Nvidia por algo, todo el mundo adentro con una deuda impagable, ¿no? Sí, antes de meternos ahí, si vos sos el director de Nvidia, ¿no? Y también accionista, ¿puedes libremente agarrar guita de la caja? ¿Y vivir la vida millonario no? Puesto de una forma tan... Y bueno, depende, ¿no? Me imagino que tendrá unos estatutos bastante rigurosos en términos del manejo, ¿no? Dado lo que está diciendo, ¿no? Y el escrutinio público que tiene en este momento, ¿no? No, claro. Los accionistas obviamente están... Cotiza en bolsa, les digo que Sí. ahora Y rompió es un una récord. empresa, ¿no? Las GeForce eran... También, sí. Todas No, las Nicolás, que aquellas cotiza en tarjetas, o sea... Vos lo que preguntás es si hay una caja chica, Hay que una por caja ser chica. Nvidia debe ser la caja chica más grande del mundo, Claro, ¿no? ¿y qué pasa porque esa gente vive la gran vida y viaja por todo el mundo en jets privados y gasta $10.000 por día? Tienen problemas también, ¿eh? No, siempre tiene problemas. Todos. Pero No, hay no todo lo hay que rigor brilla en el solo, control, Sapo. no dilapidan la plata. Y bueno, no, ahora me imagino que no, dado todo lo que está señalando Jorge, ¿no? Bien. En el posicionamiento que tiene, que no solamente No Nvidia, tenés ¿no? una respuesta para todo también. Es que esta columna se caracteriza por no tener respuestas para nada. No solamente problematizamos, recorremos los contornos de las grandes preguntas, pero nunca nos aproximamos ni remotamente a una respuesta concreta. Es una deficiencia, una deformación profesional, pero creo que se acentúa porque es más divertido, ¿no? Tratar de aproximarnos y ponernos siempre del lado contrario del que estamos argumentando 5 minutos antes para hacer ese contraargumento como vamos a hacer ahora, ¿no? A partir de algunos datos, Jorge ya tiró un dato fuerte, ¿no? Y después simplemente empezar a problematizar, a conjeturar en torno a lo que puede llegar a suceder, dado que no solamente es Nvidia, ¿no? De hecho, es el vínculo que hay entre Nvidia, Oracle, por supuesto, OpenAI, o sea, que es parte de lo que está siendo demasiado grande para caer. Es decir, OpenAI se está justamente tornando un nodo central que le da esa característica que fue la que conocimos, no es un concepto que conocimos en el 2008. Es demasiado grande para caer, por lo tanto hay que rescatarlo. Lehman Brothers era demasiado grande para caer, los bancos eran demasiado grandes para caer, por lo tanto no hubo otra cosa, argumentaría la elite de aquel momento, que rescatar los bancos, ¿no? Con todo lo que eso generó posteriormente y sigue generando en términos de cómo percibimos el funcionamiento del sistema. Así que esa dinámica circular que están teniendo esas empresas, ¿no? De cómo una invierte en la otra para inflar las acciones, para después comprarle la misma, hay una dinámica compleja con contratos poco transparentes, con contratos opacos, que lo que hace se te mete, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos para abordar, es esa idea de que ya es demasiado grande para caer porque el Sam Altman básicamente se prendió a todas las demás empresas y generó un conglomerado de redes que hoy hace que justamente sea demasiado importante para dejarlo caer. Para ponerlo así más o menos claro, ¿no? Vos tenés todas estas empresas de inteligencia artificial que cotizan en bolsa. Y la gente que está en la cabeza dice, la inteligencia artificial es el futuro. Voy a comprar acciones de estas empresas porque yo estimo que en el futuro todo va a tener inteligencia artificial. Yo veo que todas las redes sociales ahora me están poniendo cosas con inteligencia artificial. Veo notas de prensa todos los días diciendo que la inteligencia artificial es el futuro. Nvidia, está todo el mundo comprando acciones de esta empresa que hace los chips, que supuestamente son importantes para la inteligencia artificial.
países como Uruguay, desesperados porque las empresas pongan data centers, que son todos para inteligencia artificial. Entonces yo pongo plata ahí y la economía del mundo hoy, en materia de mercado, está en buena parte sostenida por la idea de que la IA es el futuro. El problema es que donde no llega a ser el futuro, donde no cumpla las promesas que tiene para cumplir, estamos ante una encrucijada. O nos vamos a quedar todos sin laburo porque la IA funciona y nos saca a todos el laburo, o la IA no funciona y nos vamos a quedar todos sin laburo porque la economía colapsa. El otro día estábamos discutiendo, ¿no? Y ahí arrancamos por el final porque te fuiste hacia el final de la ocurrencia, ¿no? La creatividad de Twitter o de X, ¿no? Exacto. ¿no? Básicamente señalaba un tuit que la economía mundial, lo que decía Jorge, ¿no? Está atada a la esperanza de que la IA transforme todo, ¿sí? O decir, está atada a la esperanza de que nos deje la tecnología sin laburo, ¿sí? Por lo tanto, vos sabés, dado lo grande que es ahora, si falla, efectivamente, y todo colapsa, nos quedamos sin laburo. Y si efectivamente no falla y es una revolución, también nos quedamos sin laburo. Por lo tanto, la disyuntiva es elija su propia aventura. Si terminamos muriendo comiendo ratas porque los robots nos reemplazaron, o si terminamos comiendo ratas porque los robots no pudieron reemplazarlo. Esa es un poco la ocurrencia que sintetiza un poco esa idea que subyace a la columna de hoy, de tratar de entender cuáles son las aproximaciones que señalan que esto efectivamente es una burbuja y que el mundo está atado con alambres, y si esto cae, se cae el resto, ¿sí? O que esto es parte del funcionamiento normal de la psiquis de los inversores, es decir, el entusiasmo va más adelante de lo que es la realidad. Por tanto, cuando se depura un poco las cosas y la realidad sigue avanzando, quedan los buenos y no pasó nada. Eso es un poco la idea o la hoja de ruta que tenemos, por eso arrancamos por el final. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos si esto falla? Si esto falla es que fallen las empresas, o sea, que haya un problema financiero en que las empresas adquieran dimensiones que después no se sustenten económicamente. Exacto. Y lo que tenemos es quiebras de las empresas, que eso no quiere decir que falle la tecnología y que la tecnología tal cual, pero no que venga la tecnología... a cambiar cosas que después... Totalmente, es un tema de la brecha que puede abrirse entre lo que yo espero que pase y lo que potencialmente termina pasando. Eso sería como la brecha. Y si vos tenés hoy todo apostado hacia ahí, Estados Unidos es el caso paradigmático, ¿no? Es el campeón elegido por Donald Trump, ¿no? La industria que está elegida por Donald Trump justamente para ganar la ventaja en esta carrera hegemónica. Por lo tanto, hoy, en definitiva, tenés todo asociado a la capacidad de que la inteligencia artificial logre satisfacer todas esas esperanzas que en muchos casos están totalmente sobredimensionadas, asociadas a que realmente va a generar una revolución tan importante como la primera revolución industrial, o algo mayor que Internet. Entonces, cuando vos vas a los hechos, el primer hecho es el que dijo Jorge. Hoy ya tenés empresas, en particular Nvidia, que tiene una capitalización, un valor de mercado que es extraordinario, ¿no? 13 cifras, ¿no? Si estábamos hablando de trillones. Después tenés que desde el 2022, 2023, cuando surge ChatGPT, básicamente el 50% del incremento de la bolsa de valores responde a lo que pasó con 10 empresas tecnológicas. Básicamente, cuando desagregás el crecimiento de Estados Unidos, ¿sí? Durante el primer semestre de este año, y le sacás todo lo que tiene que ver con la inversión en potencia de cómputo, en software, en informática, la economía está estancada. Y también el 50% del capital de riesgo hoy está yendo para la IA. Esos son hechos. Lo mismo con un trabajo que salió del otro día, el MIT, que dice que el 95% de las empresas que están vinculadas a la IA todavía no están generando retorno por sus inversiones. Y estamos hablando de inversiones que justamente son las que están moviendo la economía de Estados Unidos y por tanto es las que están moviendo la economía mundial. Otro indicador que también te muestra un poco la sobrevaluación, y cuando hablamos de sobrevaluación estamos diciendo el valor de un activo, en este caso las acciones, está inflado, es decir, no es consistente con el valor que subyace a ese activo y por tanto en algún momento se va a desinflar, ¿no? Entonces cuando vos miras un indicador que se usa, que es el que usaba Robert Shiller, básicamente es un indicador que establece una relación entre el precio y el beneficio esperado. Y ese valor hoy está en 40. La acción tiene un precio que es 40 veces el beneficio que se espera. ¿Cuándo alcanzó esos valores? A comienzo de los 2000. ¿Qué pasó al comienzo de 2000? La fiebre por el surgimiento de Internet y esa esperanza de que revolucione todo generó la famosa burbuja de las .com, ¿sí? Que no generó una gran recesión, pero fue una burbuja que hoy por hoy es donde están trazados los mayores paralelismos. Esto se está pareciendo a lo que nos pasó a fines de los 90 y principios de los 2000. ¿Sí? Eso es un poco hechos. Es decir, acá estamos todavía apoyándonos en datos, como también esta dinámica circular que está teniendo todo el tejido empresarial que está sosteniendo toda esta nueva industria transformadora, ¿sí? Después de esto es donde entramos en la vía, ¿sí? En la avenida de las conjeturas. Y la primera es, esto no es una burbuja, esto efectivamente simplemente está reflejando
un cambio de paradigma, una transformación estructural, una revolución sin antecedentes que va a cambiar absolutamente todas las estructuras y toda la forma en cómo nos vinculamos, cómo aprendemos, cómo trabajamos. Por lo tanto, no hay una exuberancia irracional, que fue el nombre que adoptó en su momento este proceso, cuando los inversores enloquecen por invertir sin tener idea de en qué están invirtiendo, ¿no? Entonces, una idea es todo pelota, pase, estas amenazas, estos titulares que están crecientemente apareciendo sobre la posibilidad de que esto sea una burbuja, no están dimensionando que realmente estamos a tener una tecnología totalmente transformadora. La promesa se va a cumplir. Que la promesa se va a cumplir, y si bien no están generando retorno las empresas por su inversión, ¿sí? Eso es normal, porque estamos en la fase de aprendizaje. Si vos tenés una empresa, contratás 20 trabajadores, ¿sí? Primero los tenés que entrenar para que usen la IA. Entonces, capaz que estamos en ese proceso donde naturalmente esos 20 trabajadores no están produciendo nada, porque están aprendiendo cómo usar la IA. Por lo tanto, no estás viendo que ese esfuerzo se esté traduciendo en productividad y por tanto en producción y por tanto en crecimiento y por tanto en aumento de la riqueza. Pero cuando realmente aprendan, cuando pasemos hacia el otro lado de la brecha de aprendizaje, esto explota y todas las esperanzas, todas las expectativas van a terminar siendo satisfechas, ¿sí? Por todas las prestaciones, las bondades, la hermosura de esta nueva herramienta que hemos descubierto hace recientemente poco. ¿Sí? Esa es una primera línea donde algunos, principalmente los optimistas tecnológicos, están en esa línea, ¿no? No pasa nada, esto va a responder. Ustedes sigan poniendo guita que esto va a dar Estamos vuelta en primera todo. fase recién. Exacto, sí, estamos aprendiendo. Hay una brecha de aprendizaje que hay que atravesar, pero cuando realmente entendamos cómo usar para trabajos que no sean improductivos, que es un poco también lo que puede estar pasando, que los trabajos que se hacen con IA en las empresas, ¿sí? Parezcan que son de buena calidad, pero no tengan tanta sustancia como para realmente hacer mover los engranajes de la economía. Lo mismo dijo Pablo Carrasco antes de que cayera, ¿no? Luego de que había caído la República Ganadera, ¿no? Las vacas están. Andá a ver cuántos Pablos Carrasco debe haber en esta. Un poco es eso, ¿no? Tratar de desentrañar y separar cuántos Pablo Carrasco hay acá y cuántos, no sé, poné el otro ejemplo que quieras. En ChatGPT la inteligencia artificial está, a diferencia de otras, ¿no? Exacto. La segunda conjetura es, no, esto es una burbuja, agárrense porque explota todo. Sí, básicamente ahí estamos pensando en una burbuja, justamente la podés definir en términos simples como cuando el precio de los activos, ¿sí? De las cosas en general está totalmente sobrevalorado. En 2008 eran las viviendas, ¿no? Las hipotecas de los créditos subprime. ¿Sí? En lo de las .com eran justamente las empresas.com. ¿Quién sufre ahí? Es una pregunta muy básica, pero ¿quién sufre ahí? Mañana nos damos cuenta de que... Ese es un punto clave para distinguir, ¿no? Dado que estamos recién aproximándonos a la caracterización del fenómeno, después vendría, dado que caracterizamos este fenómeno, bueno, ¿cuáles son las implicancias, ¿sí? Que podría tener este episodio? ¿Sí? Y ahí justamente eso es lo que lo distingue de otras burbujas. ¿Quiénes son los que pierden? Es uno de los 3 rasgos que identifica The Economist, por ejemplo, para entender la gravedad que puede tener el colapso de una burbuja. ¿Sí? ¿Quiénes son los que pierden? ¿Qué es lo que motiva este entusiasmo? ¿Y cuál es la naturaleza en lo que se está invirtiendo? Esas 3 dimensiones, vos reseñaste una, son justamente como una prueba para saber qué tan grande puede ser el colapso o qué tan pequeño puede ser el colapso, sabiendo que en el pasado has tenido los dos. Has tenido burbujas que pasaron sin pena ni gloria, has tenido burbujas que te hicieron colapsar y te generaron depresiones. Ponele, no sé, la del 2008, ¿no? Vos ahí tenías una cosa que era más bien del mercado inmobiliario y de los préstamos hipotecarios. Por un lado, jodió a los bancos que tenían esos préstamos y eso hizo una crisis bancaria que le pegó a muy buena parte del mundo. Y después jodió a la gente que quería acceder a un crédito para una casa, porque como eso explotó, antes vos sacabas un crédito facilísimo y después te diste cuenta que no, ahora para tener una casa es un precio No, y aparte de gigantesco. joder a los bancos, está jodiendo un sector que es sector de infraestructura para el resto de los sectores. Por lo tanto, justamente esa crisis es lo que termina haciendo colapsar la economía, porque justamente lo que están perdiendo son los bancos. No son los inversores de riesgo, que en este caso podrías tener de los dos. Y en esta, como pregunta Nico, ¿quién se jode? Bueno, lo que están por ahora conjeturando es que tenés instituciones financieras no bancarias invirtiendo mucho, ¿sí? Y principalmente grandes inversores de riesgo. O sea que por ahora, por ese lado, tendrías más contenido el potencial alcance. Es más parecido a las.com, a crisis.com. Bueno, eso, el paralelismo que está trazando hoy por hoy es principalmente con las .com. Pero vamos a ver si, justamente habíamos dicho que la burbuja era esta sobredimensión o sobreevaluación de un activo cuando en realidad está inflado por otros motivos, o las inversiones en algo se basan justamente en el temor de quedar afuera.
que se llama FOMO, que el otro día descubrí que también se usa para las redes sociales. Fear of missing out se usa para las relaciones sociales. Exacto, yo la tenía como para las finanzas, como para las criptomonedas, ¿no? Yo veo que todo el mundo a mi alrededor se está haciendo rico porque invirtió en criptomonedas y digo, ¿cómo no voy a invertir en criptomonedas? Yo no tengo idea de que estoy en criptomonedas, pero todo lo que está en mi entorno es lo mismo ahora con Las la redes IA. sociales de Germán son especuladores financieros, ¿no? No, es un concepto, pero ahora que se adaptó. Las redes sociales han adaptado el lenguaje y han adaptado la terminología de conceptos viejos. Todos van a ver a Lali. No me gusta Lali, pero no me lo puedo acordar. Exacto, tenés un miedo de quedar afuera. Bueno, lo mismo pasa. No podés no invertir en IA. O en su momento no podés no invertir en criptomonedas. O en su momento no podés invertir en empresas.com. O en su momento no podés no invertir en vías ferroviarias. O en su momento no podés invertir en la revolución electrónica, ¿sí? Es decir, la idea de que vos invertís sin tener idea, pero solamente porque ves que en tu entorno lo están haciendo y está teniendo buenos resultados. Es un tema de psicología de masas, no hay un análisis de los fundamentos sobre eso. Entonces así caracterizarse una burbuja. Es decir, ¿van a pagar o no van a pagar las esperanzas que estamos depositando en eso, que se refleja justamente en una inversión desproporcionada? ¿Sí? Entonces ahí es donde surge ese paralelismo con las .com. En los 90 empieza a aparecer esta nueva tecnología, con el potencialidad de alterar todo, que efectivamente lo hizo, y eso generó un boom de inversiones, una fiebre por invertir en eso, ¿sí? En su momento, en marzo del 2000, eso colapsa, y ahí tenemos justamente la crisis de las .com. ¿Sí? Eso como el antecedente reciente más parecido al que podría estar asociado a esto. Es una tecnología emergente, con la potencialidad o el pensamiento mágico que tiene justamente las condiciones para alterar absolutamente todo, ¿sí? Y por tanto, atrae, captura todos los recursos escasos de la economía. Igual eso de que solo jode a los inversores de riesgo y a los grandes, ¿no? A los grandes fondos inversores puede tener un correlato político, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando agarra Milei, muchos de estos fondos de inversión de riesgo dicen vamos a poner plata en Argentina, porque este proyecto va a dar, acá hay que apoyar al proyecto liberal fuerte. Ahora, cuando Milei estaba en duda por las elecciones, muchos de esos fondos de inversión que ponen mucha plata en la política fueron a tocar la puerta del gobierno de Estados Unidos a decir, che, hagan algo con Argentina, que si cae Argentina, caemos todos. Tenés el ejemplo de Bessent, que era secretario del Tesoro, pero además está muy conectado con estos fondos de inversión. Ese concepto de que algo es muy grande como para dejarlo caer, Germán. Puede pasar en este caso de que alguien, si termina siendo una burbuja, diga, no, pará, si se funde se funden todos, vamos a ponerla. Y ese es el riesgo, ¿no? Porque vos. Freno acá. Exacto, ahí tenés un riesgo, ¿no? Por ahora está más contenido, de hecho el gasto no es tan desproporcionado como ha sido en el pasado con otras burbujas, pero los planes de inversión, en particular en data centers, te llevarían de vuelta a esos niveles y eso efectivamente te pondría en una zona donde el conjunto de perdedores es más extenso y por tanto todo lo que viene atrás es mucho más complejo. Pero perdón, porque los data centers en sí han sido, digamos, objeto de, no sé si burbujas, pero de explosión de inversiones, porque los data centers son necesarios. Si tenés data centers, hay es que Uruguay, pero tenés islas enteras en el Caribe que son lugares de data centers. Por eso estamos diciendo, ¿no? Todo eso, está alimentando algo que realmente tiene la capacidad que me están diciendo que va a tener. Pero para el caso de la IA, o sea, hay una proyección de aumento exponencial de la creación de data centers, pero porque bueno, una cosa es invertir en ideas o desarrollos, otra cosa es invertir en cosas físicas, como por ejemplo ampliar la capacidad de almacenamiento de datos a través de data center. Eso es fierros. Mira, Nico, no sé si lo hicieron, y no lo coordinamos esto, pero Nico, vos señalaste un primer dimensión para analizar, ¿no? La gravedad de esto que tiene que ver con quiénes son los perdedores. Jorge, vos mencionaste otra, que tiene que ver con los motivos políticos quizás, o qué es lo que está alimentando ese entusiasmo. Y vos acabas de mencionar la tercera dimensión, que es en qué tipo de cosas está potencialmente sobreinvirtiendo. La primera de Nico, dijimos que por ahora tenés eso ahí. Cuando viene lo de Jorge hay una distinción entre las burbujas que son infladas por temas políticos, por ejemplo, o por cambios en la regulación, en las tasas de interés, en las normativas, que esas son las que terminan siendo las más dañinas. La más famosa es una que explotó en Japón en los años 80, ¿sí? Que justamente se nutrió de muy bajas tasas de interés, por lo tanto un crédito muy barato, ¿sí? Temas impositivos favorables al desarrollo de esa burbuja, un conjunto de cosas asociadas a la parte política, ¿sí? Y también una dinámica circular de las empresas que están en ese ecosistema, lo cual hace que te generen un problema sistémico mucho mayor. Es distinto a las que están alimentadas por esperanzas tecnológicas, como la que estamos viendo, como la que estamos hablando del 2000, que son menos dañinas. O sea que ese segundo pilar que vos tenés para evaluar, asociado a de dónde viene ese entusiasmo, quién está inflando ese entusiasmo, bueno, acá tenés un tema
que es tecnológica por un lado, por lo tanto te puede dejar en un mundo más benevolente de la crisis de las .com, que no fue tan recesivo, pero por otro lado vos también estás inflado por la perspectiva política. Y volvemos al caso de Estados Unidos, donde todas las apuestas, ¿sí?, para ganar la carrera por la hegemonía con China están en ese sector. Y por lo tanto el tratamiento es benevolente, es laxo, y todo se está yendo para ahí. Por eso hablábamos de que la economía estadounidense en este último semestre, sin la inversión asociada a la IA, estaría estancada, lo cual es razonable, dado todo lo que está pasando en el mundo, en particular el impacto de la guerra comercial, ¿no? Hay una paradoja, ¿por qué todo lo que hablamos en general es malo, pero la economía sigue creciendo? Y bueno, ahí es donde entra el misterio de la IA. Por lo tanto, vos tenés una mezcla de las dos potencialidades, una burbuja alimentada por expectativas tecnológicas, pero también alimentada por razones políticas y en este caso, peor, geopolíticas. Y después lo que decía el Sapo, la tercera dimensión es qué tipo de activos son los que están atrayendo el capital, ¿no? Activos que se deprecian rápidamente, como parece el caso, un chip al momento en que está avanzando la tecnología y no tiene tanta vida útil. Sin embargo, las crisis, las burbujas ferroviarias del siglo XIX, 1840, 1850, 1860 en Estados Unidos y en Gran Bretaña, dejaron una inversión en activos productivos que después, ¿sí?, de que se explotó la burbuja, que se depuró, que se reseteó, que se reinició todo, te permitieron a vos generar todo lo que generaron los trenes, ¿no? La empresa del tren se fundió, pero la vía queda. Exacto, que puede ser distinto a las burbujas financieras, donde no hay nada. De hecho, lo que está diciendo ahora... se me fue. Jeff Bezos. Jeff Bezos es que justamente lo que vos tenés es una burbuja industrial asociada a el surgimiento de tantos data centers. Mirá. Y eso no es tan grave, porque eso te deja algo. Una vez que se ajuste el mercado, una vez que el precio se ajuste a los fundamentos, es decir, una vez que se desinfle la burbuja, una vez que caiga el velo que nos está cegando para poder dimensionar realmente frente a qué estamos, las cosas quedan. Te queda esta infraestructura y es cuestión de que pase otra cosa para aprovecharla. Lo mismo pasó con la crisis de las .com, que te quedó todo el tejido de fibra óptica, que después te permitió hacer avances adicionales, a pesar de que en ese momento te depuró un montón de cosas, porque también atrajo muchos capitales atraídos por ideas o por esperanzas que no se realizaron. Entonces tendrías esos tres formas de analizarlo. ¿Quiénes pierden? ¿Sí? La crisis de 2008 es un caso paradigmático porque los que perdían fueron todos, porque los que estaban en el medio eran los bancos. Después tenemos el pilar asociado a de dónde viene el aire para inflar esa burbuja, y el tercero es qué tipo de activos están dejando. Entonces, cuando mira The Economist, que hace este análisis, ¿no?, en función de burbujas históricas, lo que dice que en este caso vos tenés una combinación de los dos riesgos, y que si todo efectivamente decepciona o no se realizan todas las expectativas que está, sería como la cuarta burbuja más relevante después de las 3 burbujas ferroviarias. Por lo tanto, es relevante en la argumento del Economist. ¿Sí? Uno de los que está diciendo esto es una burbuja, y a veces la mejor jugada es no jugar, dijo, es el que fue encarnado por Christian Bale en La Gran Apuesta, que es el que apuesta, es el que descubre todo lo que se estaba armando en el 2008. Es el que apuesta contra la caída del mercado inmobiliario. ¿Se acuerdan de la película? No la vi. Que básicamente, ¿no viste esa película? Hay que verla. Es un gran meme, Sapo. Que se usa, lo tenés que haber visto, que es Christian Bale mirando una computadora con gráficas. Sí, perfecto. Es como para simbolizar la persona que se está dando cuenta que el mercado va camino a la ruina. Claro, el loco la vio. El loco la vio, dijo, vos, está montado, esa escena es tremenda con Ryan Gosling, cuando el loco se da cuenta de que todo lo que está pasando con créditos hipotecarios es cualquier cosa y que está todo colgado de un alambre, que todo va a explotar, y ahí el loco apuesta contra la caída del mercado. Y entonces ahí empieza a perder guita, y todos lo llaman, empieza a perder clientes, todo, porque dicen, vos salí de esa posición que tenés, porque efectivamente no está colapsando el mercado, por tanto vos estás perdiendo guita, por lo tanto vos estás perdiendo mi guita, y el loco aguanta, hasta que en un momento colapsa todo y el loco termina ganando cerca de $1.000 millones, porque apostó contra la caída del mercado inmobiliario. Y ahora está apostando contra Nvidia y está apostando también contra Palantir. Contra 2 empresas él está apostando con que caigan, porque está asumiendo que efectivamente vuelve a identificar una burbuja, es decir, una sobredimensión de determinadas expectativas. Así que por ahora tenés esa visión que está por ahí, después tenés la visión de Jeff Bezos que está diciendo está bien, puede ser una burbuja, pero es una burbuja industrial, no es una burbuja financiera, algo va a dejar. Después tenés a Sam Altman, que es el capo, es la cabeza de OpenAI. Y eso lo que está diciendo es, bueno... El papá de ChatGPT, para que la gente lo sepa. ¿No? Y eso lo que está diciendo es... ¿Y hay un entusiasmo exagerado por esta tecnología? Sí, hay un entusiasmo exagerado. Eso lo dijo hace unos días, y hoy justamente los titulares sobre la posibilidad de que esto sea una
burbujas se han multiplicado, porque el propio que está a la cabeza de uno de los grandes líderes que está detrás de toda esta revolución está diciendo, bueno, capaz que hay un optimismo exagerado, capaz que hay una exuberancia irracional, que es el concepto que quedó inmortalizado a partir de las palabras de lo que era uno de los presidentes de la Reserva Federal más famosos, Alan Greenspan, que en el 96 dijo, hay una exuberancia irracional en torno a la posibilidad de Internet, eso puede llevar a un mal camino. La burbuja siguió creciendo durante 3 años y explotó después. Pero Internet no vino y cambió el mundo. Más allá de que haya habido una burbuja. Por eso te digo, en este caso estabas apelando a una inversión que efectivamente te dejó algo. Simplemente que se infló y en sus contornos, en sus alrededores, hubo muchísima inversión que simplemente capaz que estaba guiado por esta idea de yo no me quiero quedar afuera. Todo el mundo está invirtiendo en estas empresas.com, muchas salían a bolsa y eran solamente un dominio. ¿Sí? Entonces cuando explota, lo que hace el mercado es como limpiar eso. Pero te queda la sustancia. Eso es un poco lo que hay que desentrañar. ¿Qué es lo que puede quedar? Lo mismo con las burbujas ferroviarias. Explotó, un montón de gente perdió guita, pero efectivamente es lo que te permitió después tener un esqueleto, ¿sí?, para mover toda una red ferroviaria y para mover la economía moderna. Es decir, eso es las dudas que tenemos, por eso siempre estamos trabajando sobre este terreno más especulativo. Pero hoy por hoy los mensajes son bastante ambiguos. Bill Gates también dijo, bueno, sí, esto puede ser una burbuja, estamos en el medio de una burbuja, pero también es una burbuja más parecida a la de los .com que a la del mercado hipotecario, en tanto tiene que ver más con aspectos tecnológicos. Pasa que la de los .com, porque está bueno lo que tiró Nico, efectivamente hubo un internet exitoso, entonces ¿qué pasó? Lo que pasa es que también cuando hay una tecnología nueva la gente no sabe para dónde va, entonces por ahí vos tenías plata para invertir, ponele, ¿no? En esa época. Y metiste en una empresa .com porque dijiste, las páginas web son el futuro del mundo, y no metiste en una empresa de cadena de cafeterías, pues dijiste, no, pero en el futuro todo el mundo va a apretar en una página web, tráeme un café, y te lo van a traer. Y va a tener rabes de mañana. Claro, y una se fundió, la página.com se fundió porque en realidad no sabían tanto del negocio, y la cafetería se volvió Starbucks, ponele. Tiene que ver con que uno no sabe para dónde va la tecnología, entonces la IA capaz que lo que te promete hoy no es lo que te entrega, pero termina dejando algo. No, está bien, pero lo que digo es, hoy por hoy la IA tiene 2 promesas. Una es viene a revolucionar el mundo, la otra es viene a hacerte rico vos si querés invertir en eso. Lo que estamos discutiendo es todo sobre el plano de si se cumple o no la promesa de que me va a hacer rico a mí si invierto en eso. Porque la otra discusión, que también hay que ver de qué magnitud se responde, va por otro carril y va a responderse sola con gente fundida o no. Es que hemos hecho notas acá donde la gente que sabe de la IA te discute los titulares, eso, por ejemplo, no va a haber más comunicadores, no va a haber más periodistas, no va a haber más fábricas donde haya obreros, porque todo va a estar automatizado. Sin embargo, es lo que permea en la cabeza de la gente, que todos nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Sí, las burbujas pasan, el progreso queda, sería una cosa así, ¿no? En definitiva, la burbuja lo que hace cuando estalla, distorsiona los precios, pero no distorsiona la senda de progreso, que en definitiva era algo inexorable porque la tecnología tenía la potencialidad de alterar la realidad como la conocemos. Pero en el medio tenías un montón de ruido alrededor, que justamente cuando eso se desinfle, te explota. Y por eso la otra conjetura es, sí, está bien, es una burbuja, ¿no? Ahí está todo alimentado por un optimismo que no se va a tener su reflejo en la realidad, pero no pasa nada porque va a dejar cosas. Esa es como una visión en el medio, ¿no? No está tan optimista como, no, esto no es una burbuja, todo esto va a ser satisfecho, y no es, va a explotar todo. No es todo una burbuja, Germán. Y todo es una... No es en definitiva todas las es como si las son que verdades, en bolsa. Verdades como las tuyas. Sí. Las series se pinchan, China es una democracia, ¿no? Va a tu catálogo de verdades irrefutables. Pero todo es una burbuja. Todo es una burbuja en el mundo, en el mundo bursátil. Y bueno, ¿cuánto de nuestra vida transcurre en nuestra imaginación, ¿no? En la expectativa de que mañana va a pasar algo que nos va a hacer que pasado mañana pase otra cosa. Sí, efectivamente lo podés llevar y podemos... El valor real versus el valor que reflejan las acciones de una empresa, es lo que dijiste al arranque de la columna. Pero por eso al revés, ¿no? Podría haber justamente cuánta gente se dedica al caso contrario. Es decir, acciones que valen mucho menos en relación al potencial que tiene la empresa sobre la cual, y lo que vas a hacer es invertir ahí porque sabes que hay un fundamento real que va a hacer que esa empresa se valorice, y por lo tanto la acción que yo compré 2 mangos va a valer y me va a hacer rico. Eso porque Nvidia, en el momento Nvidia, ¿qué pasó con Nvidia? Y después que empiezan las consolas, empieza todo lo demás. Y bueno, no era una empresa que estuviera volando. Sin embargo, se termina reinventando a la luz de las necesidades de la capacidad de cómputo. Lo mismo pasó con el caso de GameStop, ¿se acuerda?
que una Sí. empresa digital, ¿no? También estaban en el horno, o sea, todas esas cosas pasan. Y sí, en definitiva, en la economía es sumamente relevante las expectativas. Y lo que te mueve y te corrige no es lo que efectivamente pase, sino la distancia que existe entre lo que yo esperaba que pase y lo que efectivamente pasó. Por lo tanto, en definitiva, todo puede ser una burbuja. Si fuera cierto, claro, todo es potencialmente una burbuja, salvo que estuviera correcta la teoría objetiva del valor, ¿no? Está bien, si todavía seguís pensando, Sí, en definitiva, claro. que el valor, pero lo pasa que no aplicaría para todas las cosas que tenemos en la economía de hoy. Sí, claro. Si el valor de las cosas efectivamente es el reflejo del trabajo que tiene incorporado, naturalmente no habría, salvo que estuvieras inflando el trabajo, lo cual no sería... Bueno, hay gente que infla su propio trabajo, ¿no? Ahí ya esto ya se ha tornado en una... Tuvimos las mediciones el otro día, ¿no? O sea, podemos hablar de eso. Y lo otro que están diciendo es, bueno, lo que te puede estar pasando es que si vos no tenés esta fiebre irracional, las cosas no pasan, porque la gente no termina invirtiendo por temor a perder plata o por temor a que encuentre una gran idea, pero esa idea es rápidamente imitable y por tanto pierde la ventaja y por tanto pierde la inversión, ¿sí? Entonces hay un beneficio social asociado a contar periódicamente con esta suerte de fiebres inversoras, porque si no, nadie invertiría en cosas disruptivas por el temor a que no pase nada. Entonces, de algo de todo esto, es como que todo el mundo está tirando al blanco y todo el mundo le erra, pero capaz que uno la mete y chau, eso te hizo un salto, ¿sí?, de progreso, un escalón discreto en la forma en que avanza la civilización, pero ese dardo que dio en el blanco es uno de 1500 dardos que se tiraron que terminaron en la frente de otra persona que estaba al lado. Eso es un poco lo que vos estás tratando de entender. Hay un premio Nobel, Nordhaus, que hace reciente, que justamente el premio Nobel es por entender el valor de las ideas para el crecimiento económico, y lo que intentó estimar es qué valor de las nuevas ideas, ¿sí?, se le terminan apropiando las empresas que la pusieron sobre la mesa. Y lo que encuentra es que el valor apropiado por las empresas innovadoras es del 3%. Por lo tanto, el 97% del valor de la idea, de lo que genera esa idea, es apropiado por todos. Todos nos beneficiamos de que haya un innovador que se haya jugado, por más que ese innovador pierda, todos ganamos, porque esa pérdida de ese jugador innovador revoluciona las cosas, generando un beneficio socialmente apropiable. Entonces, en este caso es un poco la idea de, bueno, si es una burbuja no pasa nada, van a perder los grandes inversores o pequeños inversores, pero el resto va a ganar, porque la productividad va a mejorar, porque de alguna manera, si tenés una visión benevolente, yo tengo una visión completamente distinta a una visión benevolente, pero si querés una visión benevolente keynesiana que diría cuáles son las posibilidades económicas de nuestros nietos, asociado justamente a esa idea de que el avance tecnológico eventualmente nos iba a permitir salir de esa lucha salvaje por la supervivencia que ha sido la historia de la economía desde que nació, y de la humanidad, por tanto, salvo estos últimos 200 años, lo que enraba con la discusión que tuvimos el otro día del Nobel de este año de economía, y entonces vamos a poder dedicarnos a las cosas que importan de la vida, del corazón, de la religión, del mundo, de la existencia, ¿no? Esa es un poco la idea benevolente de Keynes sobre lo que nos iba a permitir la tecnología, es decir, laburar menos, ¿no? Eso, ahí podrías tener justamente esa visión más benevolente de cómo te apropiarías socialmente. Pero tampoco es el caso de hoy, porque justamente el poder hoy entonces está concentrado en empresas tecnológicas que responden a intereses particulares, ¿sí?, que de alguna manera están alterando un montón de cosas que, entiendo, son lesivas para la convivencia ciudadana, para la convivencia democrática, ¿no? Fíjate lo que hace el Twitter, por ejemplo, ¿no? ¿Qué valores exalta? No, que el engagement que busca que cada vez más activa a través del odio, como cada yo vez te más polarizo. Entonces la forma que yo tengo, ¿no? El algoritmo se nutre básicamente del enfrentamiento de las personas, por lo tanto está dado para que eso suceda, por lo tanto, de alguna manera, estamos hablando en el corte de Grok y la grocopedia, entonces no nacen en el vacío, ¿no? Eso responde a un interés particular, de un tipo sumamente particular, ¿no? Que tiene la potencialidad justamente de generar cambios totalmente relevantes desde el punto de vista de la forma en que entendemos esta cooperación social que es nuestra sociedad, en algún sentido, con las cosas buenas, con las cosas malas, con las ventajas, con las cargas. Otra columna esperanzadora. No, pero por eso decimos... Estoy vislumbrando un libro nuevo de Germán que va por ahí. A ver, ¿cómo se llamaría? Yo ahora soy un La revolución de las cosas simples. No. Yo me imagino un título más pesimista. Y la frente, ¿no? ¿Y la frente de quién? ¿Verdad? No, yo me imagino un libro más pesimista. No, estamos hablando de eso. Tecnomiseria.
el futuro, el siglo XXII. Yo ahora estoy siendo soy un optimista empedernido porque bueno, ahora mi perspectiva cambió justamente al haber atravesado el portal de la paternidad, por lo tanto no tengo otra que estar luchando y contrastando constantemente contra todas mis inclinaciones pesimistas. ¿Sí? Así que por lo tanto me quedo con esa idea. Capaz que los beneficios socialmente apropiables de esta tecnología que se está desarrollando son sumamente buenos y nos llevan a ese mundo que imaginó Keynes y no nos llevan a este otro mundo donde estamos todos controlados del tecnofeudalismo. Son dos caminos, ¿no? Otra vez elija su propia aventura. Mi visión que tengo que mesurar es justamente que esto nos lleva a esa dinámica tecnofeudalista, por lo tanto todos somos esclavos y siervos de los gigantes industriales que operan como feudos y que nos controlan a partir justamente de toquetear el algoritmo para generar ganancias para ellos, no para generar cosas positivas. Pero por este caso particular, seamos optimistas, tecno-optimistas, y digamos, sí, efectivamente, capaz que esto explota, pero a todos nos deja una inversión, un cambio revolucionario que va a hacer que efectivamente podamos dejar de trabajar para disfrutar de las cosas buenas. Y son tan buenos estos gigantes tecnológicos que incluso van a tratar de diseñar una red de soporte, de ingreso universal para que la persona no... No me mientas en la cara. Ya arrancó a sanatear. Vamos a ir cerrando por acá, te agradecemos mucho. Estás hecho un hippie tecnológico. No, por eso al revés. Yo dije mi visión. No. Por eso lo otro es simplemente esa caricatura asociada al mundo al que nos puede llevar esta concentración de este sector particular, donde los jugadores tienen un lazo profundamente íntimo, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Y profundamente vinculado también a donde está el poder hoy, que es donde está la riqueza hoy, ¿no? Sí. Esta suerte de plutarquía que tenemos. Pero son potenciales caminos que podría llegar. Es decir, que teníamos, no pasa nada, no es una burbuja, es una burbuja, pero no pasa nada. Las burbujas tienen un beneficio social porque permiten que de alguna manera inversiones que no se harían si no fueran justamente en el marco de una burbuja terminen generando ramificaciones potencialmente beneficiosas para todos. Otros que dicen efectivamente lo mismo, pero va a generar un mundo de mierda. Y estos que dicen que efectivamente colapsa todo porque cuando vos sacás la IA, lo que tenés es justamente una economía que viene acumulando muchos desequilibrios desde hace por lo menos 5 años, ¿no? Que en particular está atravesado por una guerra arancelaria que, si la teoría económica no está equivocada, naturalmente no puede tener cosas beneficiosas para el mundo en general. Por lo tanto, ¿por qué está pasando eso? Porque hay un contraste entre el desempeño económico mundial que todavía resiste, en particular Estados Unidos, y todas estas cosas que los economistas dijeron que iban a suceder, que iban a ser malas, ¿no? Que la guerra comercial iba a aumentar los precios, iba a hacer caer la economía, ¿no? ¿Qué es lo que está agarrando esto? Y bueno, la idea es, y capaz que es la IA, y sobre esa pregunta es, bueno, pero entonces ¿qué pasa si colapsa la IA? Es como que se te juntan los dos, porque es lo que te está sosteniendo. De vuelta. Son hipótesis porque nadie sabe, ¿no? Y de hecho, justamente la burbuja no es decir, che, va a venir una burbuja. La habilidad y la clave con el caso de la burbuja es decir, ¿en qué momento va a explotar la burbuja? Anticiparla antes no tiene ningún valor. Nadie sabe qué va a pasar con la burbuja de la IA, pero ya se sabe alguna cosa de qué es lo que va a pasar con el presidente de ACE, Álvaro Danza. Hacemos una pausa y seguimos con otros temas. Gracias, Germán, por los servicios prestados. Gracias a ustedes. Fácil desviarse. Bueno, lo estaban esperando, tal vez toda la tarde. Así que vamos con eso. Es la noticia del momento, ¿verdad? Dame la noticia del momento. Mostrala en YouTube, César, si querés. Volvió el Mr. Sapo. ¿Viste la foto del indio ensayando? No lo había visto. Mirá, está bastante entero el indio. Volvió el indio, Sapo. Pensé que estaba un poco más deteriorado físicamente. Lo veo ahí aguerrido, agarrado el micrófono, con los fundamentalistas atrás. Seguramente está grabando una canción con los fundamentalistas. Se lo ve muy feliz. Bueno, no, esa tal vez sea la noticia musical del momento, pero ahora sí vamos a la noticia real del momento. Último minuto. Estoy leyendo el diario El País, pero ya está en otros medios también, ¿no? Caso Danza. La JUTEP definió que no existe incompatibilidad con la actividad pública y privada. Es una noticia, en este caso está escrita por el periodista Joaquín Silva, y dice lo siguiente, la voy a leer textual, ¿no? La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, se pronunció este jueves sobre la situación de Álvaro Danza, presidente de ACE, cuestionado por la oposición por ejercer como médico en 3 mutualistas hasta el momento, además de otras varias tareas, mientras lidera el mayor prestador de salud. La Junta Anticorrupción, con 2 votos contra 1,
votó en contra el representante de la oposición, Luis Calabria, que no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ACE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina en la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las instituciones de asistencia médica colectivas del sector privado, señaladas en el cuerpo de la siguiente resolución. En el punto 2 de la resolución, a la que accedió el diario El País, se exhorta a Danza y demás miembros del directorio de ACE que en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses, corresponde abstenerse de participar de la toma de decisiones que puedan afectar la objetividad e imparcialidad, en particular la tramitación de contactos, y hay una serie de leyes y artículos. Es una noticia en desarrollo, pero bueno, me acuerdo hace unos días, Nico, capaz vos te acordás también porque básicamente lo dijiste, que habíamos especulado un poco sobre qué iba a hacer la JUTEP. Perdón, en paralelo, escenarios... Jorge, una cosa, en paralelo, Dale. el país está dando que Danza se desvinculó de al menos 2 de los 3 trabajos que tiene mutualismo, ¿no? Bueno, te iba a decir después que el país está dando 2, porque vos sabés que Montevideo Noticias está dando que se desvinculó de toda su actividad privada. Hoy ya habíamos dicho que se había desvinculado de Camps de Soriano y el país agrega que también se desvinculó de la Española, en donde tenía, digamos, la mayor carga horaria y el mayor salario. En este momento, Montevideo Noticias, que es el informativo de TV Ciudad, da que Danza renunció a su cargo en la Médica Uruguaya y en la Asociación Española. Y si le sumamos a la noticia que ya estaba confirmada de hace rato, que era la renuncia a Camps en Soriano, lo que dice Montevideo Portal es que básicamente abandonó todos sus puestos en el sector privado. Ahora, volví a lo que le decía a Nico, ¿no? Me acuerdo, Nico, que cuando charlamos de qué era lo que iba a pasar, vos planteaste varios escenarios. Uno era que la JUTEP votara en bloque, ¿no? Que todos los integrantes tuvieran una misma visión. No se dio eso. Se dio que los 2 representantes del oficialismo entendieron una cosa, que era que no hay incompatibilidad entre lo público y lo privado, y que uno de los integrantes no estuvo de acuerdo con esa decisión. Esto se agrava, si querés, ese ruido que va a generar por las líneas partidarias, porque 2 personas, digamos, afines al oficialismo consideran una cosa y una persona afín a la oposición considera otra. Y bueno, lo habíamos conversado. Claro, es la historia de la JUTEP. Lo que pasa es que unas definiciones en bloque te pueden blindar de todas las suspicacias que se pueden generar por la forma en la que se designan los integrantes de la JUTEP, que básicamente es tratando de generar cierto equilibrio en relación a cómo sale la elección, 2 del oficialismo, 1 de la oposición. Claro, si tienen como instrumentan como costumbre votar divididos, que no siempre ha pasado así, pero bueno, si llevan esa práctica, es muy difícil que la JUTEP te resuelva las crisis políticas que se te generan, porque básicamente vas a ir a votar a la JUTEP lo mismo que podrías votar en el Parlamento. Si Fácil Desviarse fuera una junta anticorrupción y Nico y el Sapo están nombrados por el oficialismo y yo estoy nombrado por la oposición, y ante cada duda ética que haya, ustedes 2 votan una cosa y yo voto otra, la gente tal vez correctamente va a decir, bueno, entonces... Acá, para esto hubiéramos hablado en el Parlamento, donde cada uno tiene sus legisladores y cada uno vota lo que cree. De todos modos, por ejemplo, si pensábamos en la posición de Gerardo Sotelo, con quien conversábamos ayer, suponiendo, o bajo la hipótesis de que la JUTEP señalara la incompatibilidad, que no lo terminó haciendo, pero decía Sotelo, lo que quiere la oposición es que sea destituido de ACE, pero por lo menos él lo decía a título personal, en el caso de él, no vería mal que, bueno, por lo pronto renuncia a los lugares en el mutualismo, que es lo que aparentemente estuvo haciendo a lo largo de la jornada de hoy, aunque se mantenga como presidente de ACE, porque cesaría la inconstitucionalidad que se está señalando. Bueno, parecería que estamos entrando en ese escenario. La JUTEP no definió la incompatibilidad, pero aún así la incompatibilidad que la oposición entiende que tiene, cesaría. ¿Esto es políticamente es un 0-0? ¿Sabes qué? Es como que perdimos el resto, ¿no? Perdimos el resto, porque a la discusión política, sin importar si tenía razón el oficialismo o la oposición, también ahora, de alguna forma, se lleva puesta a la JUTEP. Porque
no pudieron, no hubo, ninguno de los tres pudo votar distinto de lo que sus bloques entendían, ¿no? Entonces tenemos varios problemas. Tenemos por un lado, si no hay que cambiar la normativa vinculada a los roles que puede desempeñar un presidente de ACE, si tenemos que subirle el sueldo al presidente de ACE, si tenemos que cambiar la forma de gobernanza de la JUTEP. Sí. O sea, acumulamos 3 temas de esto. Está bueno, como para mejorar, ¿no? Porque la verdad, o sea, esto si tomamos nota en algún momento. Si tomamos nota en algún momento, capaz que tenemos que revisar la gobernanza de la JUTEP. Quizás, digo de pronto, porque si la JUTEP está aparentemente politizada. Bueno, digo, aparentemente son cargos políticos. Son cargos políticos y en estos casos, porque hay momentos que han sido política. más o menos conocidos los integrantes y más digamos, y con trayectorias distintas o más o menos vinculados a la transparencia y la ética pública. Gil y Barney, por ejemplo, pero que igual sabés que en realidad viene de la Unión de Izquierda. Claro, sí, por supuesto. Que vos te nombre un oficialismo no significa que vos deberías responder con una lealtad partidaria aprobando todo. Pero siempre pasa si vos eso. vas a integrar, si vos vas a integrar una junta que se dedica básicamente a analizar casos de corrupción y ética pública y te colocan ahí, en teoría te colocan para que labures, ¿no? Para que seas obvio, un Jorge, pero siempre va a quedar pero recordemos la que suspicacia. El frente en el periodo pasado, cuando se conformó la JUTEP, la primera resolución o una de las primeras resoluciones tenía que ver con el Antel Arena, votaron en bloque. En ese momento tenía mayoría la coalición republicana, la minoría, el vocal era un integrante del Partido Comunista, y se armó un revuelo bárbaro, al punto que terminó renunciando y terminó asumiendo como vocal Ana Ferraris, que es la actual presidenta de la JUTEP. Que le pidieron que revocara su decisión. Eso fue un caso donde alguien de la JUTEP nombrado por una fuerza política no votó lo que esa fuerza política esperaba que hiciera y hicieron presión para sacarlo. Claro, ¿no? O sea, es un antecedente por eso es un problema. Ahora tenés a Alfredo Astis, el otro. Alfredo Astis, un histórico legislador de Asamblea Uruguay, y a Luis Calabria, ex histórico de Alianza Nacional, tuvo actividad en el Ministerio del Interior en la administración pasada, también trabajando como asesor en presidencia, también alguien muy político. Sí. ¿Qué hacemos entonces? A mí me parecía. No, te iba a decir que a mí me parecía. O sea, la JUTEP no es un organismo legalista, en el sentido de que no es un organismo que lo único que analice es la letra de una ley y la interprete. Es un organismo que también se expide a nivel ético sobre las cosas. Hay que ver el fallo entero, a ver si aparece algún elemento de esos. Me acuerdo casos, como por ejemplo, cuando se descubrió que Tabaré Vázquez tenía a su consuegro en un cargo de confianza. Y básicamente la JUTEP lo que planteó fue, bueno, legalmente la ley no va hasta consuegro. Entonces habilitado está. Éticamente lo ideal sería que no se diera eso. Y Tabaré Vázquez básicamente salió a los medios a decir no estoy de acuerdo con esto, me parece absolutamente equivocado, está mal. Pero bueno, lo voy a hacer porque... Bueno, hay que hacerlo y parecerlo. Sí, le molestó, según se manejó en su momento. Me interesaría... Claro, fue una gestión muy particular, donde sí votaban en bloque, pero le caían a todo el mundo, ¿no? A todos los que estuvieran en esa situación. Claro, porque ahí hubo una serie de señalamientos críticos a intendentes del Partido Nacional, o sea, a gente que era, digamos, opositora a la mayoría de esa JUTEP y al gobierno, pero también hubo señalamientos muy duros contra el propio gobierno. Sí. El extremo es ese, el de Tabaré Vázquez. A lo que veo es que me interesa ver el fallo de la JUTEP para leer qué tenían para decir sobre alguien que se vio que se superponían actividades a la hora de marcar. Me interesa ver que si se pidieron eso o no, porque a veces no pedirse también es una forma de pedirse. Cierre, me dice, ¿se puede pasar un tema o no? Sí, seguimos escuchando. Está Hernando Medina ya, seguramente con otra columna brillante. Tema no, dice. ¿Tema no? No, ahora si sonó es imposible. Ponderemos el aire de Fernando Medina. Si la canción le saca tiempo a Fernando, entonces no hay tema. Listo, no hay tema y es más Fernando, ya venimos. Fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos.
Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Sapo, Nico, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, la justicia social es una aberración. El impuesto al 1% no sirve. El plan de Mamdani en Nueva York no va a funcionar. Está muy negativo. Bueno, No, muy de derecha. Yo siento que claro, que esa es la avalancha que nos está en este momento, sí, aplastando. Momento de recordar, entonces, una de las páginas más potentes, o bueno, demagógicas, ustedes van a juzgar, de la literatura. Esta columna podría titularse Literatura que apunta con su dedo a los ricos, o si prefieren, refutame esta. Ajá. Por esta me refiero a una de las más imborrables plataformas políticas defendidas alguna vez por un novelista, es decir, por un representante de la literatura. Ya tenemos, al parecer, por lo que entiendo, ustedes me van a ayudar en esto, por supuesto, refutaciones muy aceptadas para conceptos como justicia social. A ver. Esa meta permanente para que para algunos tiene el Estado, solo alcanzable mediante esa diabólica acción que es, bueno, la intervención estatal, ¿no? En Leones y Corderos, que es su libro de entrevistas con genios de la economía, Germán de Agosto dialoga, por ejemplo, con el economista estadounidense Murray Rothbard. Germán, bueno, le hace a uno de los héroes de Javier Milei, como saben, la consabida pregunta por la necesidad de subsanar precisamente desde el Estado las desigualdades generadas por la economía de mercado, ¿no? El Estado es y ha sido siempre el agresor central, dominante y avasallador de todos los derechos. Es la respuesta de Rothbard en esta jugosa entrevista que le hace Germán. Que se arroga el virtual monopolio de la violencia y de la toma de decisiones definitivas en la sociedad. Los libertarios nos negamos a darle el aval moral a sus acciones criminales y sostenemos que su mera existencia es inmoral porque depende del robo legalizado y organizado a gran escala. Luego, el ideal de justicia social queda de inmediato desacreditado para algunos, para muchos. Y no hay que decirlo con eufemismos como impuestos, dice el autor de La ética de la libertad en diálogo con nuestro compañero que se acaba de ir. Ya que según él, no es recaudación, es robo a punta de pistola. Claro, en el arco que recorre Germán, Rothbard aparece, digamos, en el extremo más al principio. Libertario. Exactamente. Sí. ¿Qué pasa en ese sentido con ese otro ideal un poco más modesto, supongo? Ya no de equidad total, sino apenas de una leve atenuación de la desigualdad, introduciendo alguna clase de impuesto. Por ejemplo, el impuesto únicamente al 1% más rico de la población. Bueno, tampoco, ¿no? Ese no convence suficientemente entre quienes dicen que es inviable y quienes dicen, como ha dicho el ministro, que es inconveniente. Inconveniente. ¿Qué significa? Sobre todo no conviene. Sobre todo no convence. Sobre todo, sí. ¿Qué querés saber al respecto? Ese es el consenso. Y sí, entre inviable e inconveniente. Sí, más inconveniente porque es más abarcativo y más inabarcable el concepto que inviable, ¿no? Inviable es más tajante. Sí. De hecho, está próximo a presentarse la propuesta, supuestamente de viabilización del impuesto. La inconveniente propuesta del 1%. Es la palabra que usó el ministro, ¿no? Inconveniente. Si no recuerdo, no. Le sigo bastante pero suena verosímil que haya dicho inconveniente. Es titular En Perspectiva, creo. Inconveniente. Bien. Sí. Bueno, ¿y acaso esa discusión se relanza ahora con la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York, de cuya propuesta precisamente de un impuesto a los residentes más ricos de la Big Apple, se está hablando, ¿no? Sobre todo para acusarlo de comunista. Sí. En su libro, ya que mencionan el arco del libro de es raro, ¿no? Que te acusen de comunista por eso, porque supuestamente eso le podría decir y expropiarlo. ¿Para qué cobrarías el impuesto, no? Sí, está bien. Bueno, viste que hoy día, así como el concepto de facho es muy lábil, el concepto de comunista también. Sí. Claro, es una especie de neocomunismo. Claro. Sí. En su libro, Germán, es cierto,
hace un recorrido y también entrevista al gran teórico de la justicia, John Rawls. A diferencia de los libertarios, le dice Germán a Rawls, usted dice que hay desigualdades que son inadmisibles, más allá de que puedan surgir de intercambios libres. O sea, ¿es injusto que una persona como Jeff Bezos sea obscenamente rica en un mundo donde la gente muere de hambre? No es un asunto tan simple, dice Rawls. Y no me inclino por el uso de casos puntuales. Para mí, de lo que se trata es de si esa riqueza nació de un sistema que, tomado como un todo, funciona en beneficio de los desfavorecidos. Se rascó la mejilla unos instantes, escribe el entrevistador. ¿Su riqueza fue concebida en el marco de un sistema que funciona en beneficio de los más desamparados? ¿Estuvo sujeta a un sistema fiscal progresivo orientado a financiar la salud, la educación y el bienestar de los pobres? Si es así, y si eso hace que los más desfavorecidos estén mejor de lo que estarían en otra situación, tales desigualdades serían compatibles con mi segundo principio. La idea que subyace, entonces completa Germán de Agosto, es que la distribución de la renta y las oportunidades no responda a factores arbitrarios. Está en lo correcto, le dice Rawls a Germán de Agosto. Es complicado, es complicado esto. Y lo cierto es que estas refutaciones en principio las estamos aceptando. No habría que pensar entonces ni en la justicia social, ni en aumentar los impuestos a los más ricos, ni en gobernantes soñadores como Mamdani, porque le dan para atrás a la inversión y al crecimiento económico. Eso es muy esquemático lo que estás planteando. Bueno, sacame del esquema, Sapo. No, bueno, pero vos querés que yo problematice estos conceptos esquemáticos que estás presentando. Bueno, porque no sé muy bien hacia dónde estás yendo. Entonces, bueno. yo soy muy cuidadoso contigo. No lo querés sacar de la línea. No quiero sacarte de la línea porque aparte a veces son emboscadas las que haces vos. ¿Me explico? Los ricos tienen razón si dicen que los están robando. Es la palabra que usa, por ejemplo, el presidente de la Argentina. Es un robo. Bueno. O si acaban por trasladar sus fortunas. Acá hay un consenso, digamos, en esta sociedad, la uruguaya, de que los impuestos no son un robo y que simplemente sostienen un Estado que consensuadamente hemos diseñado para que le dé apoyaturas eventualmente a los que parten con mayores desventajas. Sí, hay un consenso de que los impuestos no son un robo, pero que no se pueden subir. ¿No? Bueno, está bien, pero que hay una... que llega cada campaña electoral tenés que prometer que no los vas a subir, porque esa es la única forma en la cual se pueden ungir presidente. Sí. Porque si prometés impuestos, constitucionalmente no podés asumir la banda presidencial. Y que la presión fiscal está en su límite también. También. Todos los gobiernos dicen, no se puede. En el límite de que saquen sus fortunas de acá, por ejemplo. Sí. Quizás, bueno, claro. Pero ahí se le sale a morder afuera, ¿no? Ahora estamos saliendo a morder afuera. ¿No? A partir si se aprobado cuando se apruebe el presupuesto. No es tan fácil huir. Las ganancias de inversiones en el exterior. Porque ha mejorado mucho el intercambio de información. Exactamente. Entre las distintas jurisdicciones. Sí. Bueno. ¿Hacia dónde nos lleva, Fernando? Bueno, esto es una trampa. No, ¿cómo? No, ya dije a dónde. A una cierta página de la literatura. No sin antes, porque esto también es muy importante, en su libro de entrevistas a economistas muertos, uno que se llama Miradas sobre la desigualdad, que por lo que vi, Nico lo tiene a medio leer en su mesa de luz, según él mismo me compartió. ¿A medio leer o por la página 10? No lo sé, Nico. No, ¿cuál? Porque hay dos parecidos. No sé si, este es el del economista estadounidense de origen serbio, Branko Milanovic. Ese no lo he empezado. Ahí está, lo tenés. Pensé que decías el de historia de la desigualdad de Piketty. No, este es un libro como el de Germán, de entrevistas a economistas muertos, no tan materializadas como entrevistas, sino que bueno, él los va glosando el pensamiento de cada uno, tratando de situarlos a cada uno en su época. Bueno, Milanovic habla con Marx, aclara que para Marx en una palabra... bastantes entrevistas a pesar de la evidente dificultad de estar muerto, Marx, últimamente, ¿no? Habló con Germán, habló con Milanovic, bueno... el entrevistador aclara que para Marx es importante. En una palabra, la preocupación por la desigualdad no tenía sentido mientras no se abolieran las instituciones de la economía del capital, la propiedad privada, el trabajo asalariado, todo eso. Y después sí, lo hace hablar y dice el barbado economista, con la disminución constante en el número de los magnates capitalistas, es decir, son cada vez menos, que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso, se acrecienta la masa de la miseria, de la opresión, de la servidumbre, de la degeneración, de la explotación. Pero también se acrecienta
la rebeldía de la clase obrera, una clase cuyo número aumenta de manera constante y que es disciplinada, unida y organizada por el mecanismo mismo del proceso capitalista de producción. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista. Se la hace saltar. Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista, los expropiadores son expropiados. Así que bueno, si alguien quiere pensar en serio en terminar con la desigualdad, ya sabe. Pero, y lo vamos a dejar para después de la pausa, chiquilines, si les parece bien, todavía falta refutar una iniciativa política, digamos, todavía del lado pacífico de las cosas. Y es a eso que quiero llegar, ya del lado de la literatura, donde me siento un poco más cómodo. Vas a tu territorio, entonces, después de la tanda. Fácil desviarse. Bueno, quedamos colgados del final del bloque anterior. Fernando, nos ibas a llevar una página de la literatura a ver si, en donde se ahonda en sí, el concepto de justicia social. Claro, sí, a ver si esta también es fácil de refutar y nos vamos sin ninguna esperanza de un mundo más igualitario sobre el final de la columna. Bueno, el discurso sobre Pushkin de Fyodor Dostoyevsky fue un largo discurso. Es posible, a juzgar por el texto tal y como está publicado, que haya durado horas, pronunciado por el autor de Crimen y Castigo, de los hermanos Karamazov, en honor al José Hernández de los rusos, que es el gran poeta Alexander Pushkin, el 20 de junio de 1880, a 100 años del nacimiento de Pushkin. Bueno, era la inauguración de un monumento en una plaza, en Moscú, la plaza Stratsnaya. Y bueno, y el discurso de que algunos dicen que es menos sobre Pushkin que sobre Rusia toda, bueno, se considera un logro supremo de los últimos años de Dostoyevsky, lo eleva al rango de profeta, ¿no? Y no sé qué tan famoso es. Tiene su historia que podría ser larguísima, yo la resumo en unas pocas líneas. Para mí esta historia empieza con una carta de 1849, en la que Dostoyevsky narra un hecho crucial de su vida. Hoy, 22 de diciembre, querido hermano, nos llevaron a la Plaza Semionovsky. Ahí nos leyeron a todos la sentencia, nos hicieron arrodillar, nos permitieron besar la cruz, rompieron sus espadas sobre nuestras cabezas y nos vistieron con camisas blancas de manga larga y con capucha. Tan extraño todo, 27 años, convencido de mi fuerza, de mi talento y de pronto la muerte. Existo, estoy vivo y dentro de un momento no voy a hacer nada, me dije. Miré la cúpula de la catedral y me dejé extasiar por el resplandor del sol. Traté de decirme que de un momento a otro yo también sería parte de esa luz tan tranquila. Pero no sucedía nada. ¿Por qué no disparaban? Se oyó el toque de retirada, los que estaban atados al poste fueron llevados a su lugar y nos comunicaron a todos que Su Majestad Imperial nos perdonaba la vida. Después nos leyeron las sentencias definitivas exactamente a las 12 de la noche, es decir, exactamente en Navidad. Me pusieron por primera vez los grilletes. Al sedicioso Dostoyevsky Sapónico le perdonaron la vida. Es posible que haya sido toda una simulación, eso del casi fusilamiento de Fedor, pero bueno, no importa, lo asustaron igual, aunque no haya sido exactamente así, que llegó el perdón de Su Majestad justo cuando estaban a punto de fusilarlo. Después de eso, esta historia también es conocida, Dostoyevsky se hizo más zarista que el zar. Se arrastró, suplicó, redactó poemas patrióticos, se convirtió en un conservador, después de haber sido un revolucionario muy convencido, que se juntaba con otros a soñar con tomar una plaza en Moscú y bueno, y derrocar al zar. Pasó esto, de que le pegaron un susto y a la vuelta de esa experiencia, en principio, vivió un vuelco político en sus ideas, Dostoyevsky. No lo vamos a juzgar, conoció el subsuelo del mundo, fue muy pobre, estaba enfermo de ludopatía, como sabemos, y escribió grandes libros, sobre todo. Dostoyevsky fue muy pesimista. El mundo nos dice: ¿tiene necesidades? Bueno, vaya y haga algo al respecto. Todos tienen derechos, ricos y pobres. Nadie debe dudar a la hora de salir a satisfacer sus necesidades. De hecho, vale la pena ampliar esas necesidades y pedir más. Así se piensa hoy. Y a eso le llaman libertad. El resultado, para los ricos, el aislamiento y el suicidio. Para los pobres, la envidia.
y el asesinato. Pero no es esa la página. ¿Esto es antes o después del indulto? No, es después, es después. Hasta que llegó el día del discurso, y con esto vamos a cerrar la columna. Estamos, dije, en el 20 de junio de 1880, y es importante la fecha porque el 9 de febrero de 1881 Dostoyevsky se murió en su casa en San Petersburgo, lo que significa que este discurso fue su testamento. Además fue su última aparición pública. Tenía 59 años. Y voy a leer apenas un pedazo de ese discurso, a ver qué sienten. Imagina que tú mismo, Sapo, construyes un palacio del destino humano con el fin último de hacer felices a todos los hombres, se decía en ese momento, hoy serían las rusas y los rusos, ¿no? Y brindarles paz y descanso al fin. Imagina también que para tal propósito es necesario e inevitable torturar hasta la muerte a un solo ser humano. No un alma grande, sino incluso a ojos de algunos un ser ridículo. No un Shakespeare, sino simplemente un anciano honesto, esposo de una muchacha en quien cree ciegamente, está orgulloso de ella, la respeta, aunque no conoce sus sentimientos en absoluto, es feliz, descansa en paz. Tu palacio solo puede construirse si él es deshonrado, humillado, torturado. Sobre su sufrimiento y humillación se erige tu palacio. ¿Aceptás ser el arquitecto de ese palacio bajo esta condición? Esa es la cuestión. ¿Puedes siquiera considerar que aquellos para quienes se construyó el edificio aceptarían recibir esa felicidad de ti si su origen fuera el sufrimiento? ¿Podría considerarse el sufrimiento de un ser insignificante, pero un ser que fue condenado a muerte de forma cruel e injusta? ¿Estarían de acuerdo incluso si al alcanzar esa felicidad fueran felices para siempre? ¿Podría el alma grandiosa de Tatiana, está hablando de Eugenio Onegin, el poema dramático más famoso de Pushkin, que tanto había sufrido, haber elegido de otra manera? No, dice Dostoyevsky. Un alma pura y rusa decide así. Que solo yo sea privada de la felicidad, aunque mi felicidad sea infinitamente mayor que la desdicha de este anciano. Que nadie, ni siquiera este anciano, conozca ni aprecie mi sacrificio. No seré feliz por haber arruinado a otro. ¿Está hablando de la voracidad impositiva del zar? Para mí estaba hablando del cristianismo. Digo, porque el sufrimiento y la tortura es una metáfora, obviamente, de... Pues estamos hablando de justicia social, de ¿no? los que menos tienen. De los que menos de tienen. Los desfavorecidos. Está hablando de, de sacarle algo a alguien, en este caso... ¿Al 1%? Al campesinado, sí, que va a ser la revolución unas décadas después. Sí, está hablando de eso. Está hablando de eso. De la pobre gente a la que le dedicó su primer libro cuando todavía era un revolucionario. Y caramba, también a Raskolnikov y a otros que sufrían suficientemente también. Pero desde un principio muy, muy claro y no sé qué tan refutable. Porque está, por supuesto, la cuestión económica, respecto a si se puede, si no se puede, si es viable, si no es viable, si es conveniente o no. Pero también hay una cuestión moral. Con saber que existen esos otros que están ahí. Sí. Y Dostoyevsky dice, no hay que olvidarse. No hay que olvidarse y eso es lo que habría que superar antes de decidir que no se puede. ¿Y entonces, Fernando? Y bueno, ya está, yo no tengo más nada que decir. Tú tenés mucho que decirnos. No. Nos debes una explicación. Habló que a mí no es que me caiga muy simpático Dostoyevsky, que bueno, dejaba a su esposa enferma para irse a jugar al casino. No importa. Diste todo un preámbulo dejándolo con pusilánime, ¿no? Bueno, no sé. No, en verdad no. A ver, pasó por las de Caín y Abel, ¿no? Al estar en el cadalso. Yo creo que él volvió a su ser más auténtico sobre el final de su vida. Ese es el recorrido que traté de insinuar. Es cierto que durante el grueso de su vida, después de ese fusilamiento simulado, de ese perdonarle la vida a Dostoyevsky por parte de su majestad, después de eso sí, fue un poco arrastrado. Un converso. Sí. Sobre todo por eso, porque escribía poemas patrióticos. Y sobre todo porque, claro, en su urgencia económica, que era permanente, entre que sus editores eran muy crueles con él y que se la gastaba toda en el escolazo, pasaba muy mal y tenía que escribir nuevos libros para pagar las deudas que había contraído por los adelantos del anterior y así, bueno. Entonces, cada tanto trataba de obtener alguna clase de ayuda oficial. Pero, insisto, acá estamos en el final de la vida de Dostoyevsky, que es cuando yo creo que volvió a hablar desde su corazón. Excelente, Nando. Como siempre, una columna. ¿Se puede o no se puede refutar? No, porque es el mármol de Dostoyevsky.
y seguramente donde rasques un poquito. En algún rinconcito. Donde rasques un poquito de la traducción se perdieron conceptos importantes. En algún matices. rinconcito de la conciencia Sí. de ese 1% está. Ah, claro, sí, es verdad. Hay otro en otra parte. Que le está pasando mal. Bueno, gracias, Nando. Nos vemos la semana que viene. Nosotros ya venimos para el cierre del programa. Fácil desviarse.